Señoras y señores, sean bienvenidos a su debate de los martes, este tiempo para el análisis de la actualidad y, como no, la situación política de Castilla-La Mancha. Hoy nos acompañan periodistas, 3 periodistas habituales. Contamos con la presencia del decano de esta mesa, Javier Semprún. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues como me dejan. ¿Vienes tan de blanco y traes el corazón blanco? Vengo de blanco porque estoy muy preocupado por el caso Enríquez Negreira y todo eso, y he decidido vestir de blanco hasta que se aclare. ¿Y por Militao, que no le vamos a tener ahí en la final? Bueno, tenemos en la final, la semifinal. Tenemos, ¿no?, a Nacho, tenemos a Rüdiger, tenemos... Está. Sin problema. Hay partido. Hay partido. ¿Y en las elecciones de Castilla-La Mancha va a haber partido? También, sí, por supuesto, tiene que haberlo. Hay partido. Un buen partido no quiere decir que el resultado tenga que ser ajustado. Hay enormes partidos con resultados apabullantes. Pues no sé si vamos a terminar hablando de fútbol hoy, pero ya saben, el brasileño es así. Podemos terminar de cualquier manera. Hoy, por cierto, esta tarde ha hecho muchísimo calor ya en la provincia de Toledo y sobre todo en los estudios aquí en la ciudad imperial, y ha dicho Semprún: hoy me quito la chaqueta. Así que ha sido un día muy caluroso, una tarde muy calurosa, y de esas consecuencias del calor y de la sequía también vamos a hablar. Con el también periodista Carlos Muñoz. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, Jesús. ¿Hay partido o no hay partido? Hay partido, hombre, claro que hay partido, por supuesto. Hasta el final, hasta el minuto 90. Y además creo que va a ser, de verdad, una campaña tan ajustada, que hasta el último voto, y de este típico de elecciones en las que hasta que no esté escrutado el 90-95% no se va a saber absolutamente nada, porque va a estar en un puñado de votos todo. Y el tercero de la terna, y porque es taurino y a base de ser más joven de la alternativa aquí en el Braserillo, pues otro Carlos, Carlos Bermejo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. En el día en el que ha toreado en la Maestranza de Sevilla un talaverano. Luego vamos a hablar un poquito, que ha estado toreando esta tarde en la Maestranza de Sevilla. ¿Hay partido, Carlos? Por supuesto, hay partido, y además con todos los jugadores, que valen tanto los titulares como los suplentes y viceversa, y creo que hasta el último momento, hasta esa noche, no se va a saber quién va a ganar ese partido, y el que lo gane exclamará "uff" por los pelos. El escritor Semprún, la metáfora, qué importante es en la comunicación, ¿verdad? Claro, porque es la manera que tenemos para hacernos entender cuando los datos o la realidad es demasiado complicada de explicar. La metáfora, Carlos, la ironía. Se va a ver mucho en esta campaña electoral, tanto la metáfora como la ironía. De hecho, ya lo estamos viviendo, y las exageraciones y la justicia poética. La justicia poética. Y va a haber mucho, y los gabinetes van a tener que trabajar más que nunca ante esa igualdad de votos. Y el marketing, ya no te cuento, o sea, va a ser una campaña no solo de políticos, sino también de asesores. Pero todo dedicado a ustedes, los que nos están viendo, que son los que mandan, ¿no? Los que tienen el mando a distancia. Al hilo lo que dice, el trabajo que tiene por delante, por ejemplo, los asesores de Núñez, para construir un programa con 2000 y pico propuestas. 2.400. 2.400 que más todavía no están ni escritas. Bueno, te metes en la web del partido y está todavía con el programa de 2019. Pero está en un libro, ¿eh? Sí, pero a mí me da la sensación, mira, hemos visto 2 veces. ¿Te acuerdas cuando, hablando de fútbol, Laporta trajo 2 cajas con 265 CDs y 6 cajas y resulta que al parecer solo grabó 3 partidos el muchacho, el hijo de Enrique de Negreira? A mí me da la sensación que ese tocho gordo, lo lógico es que lo hubiera abierto y hubiéramos visto que dentro había letras. Yo creo que las 2.500 propuestas de Núñez suenan tan vacías como las otras 2.000 y pico promesas de Paje. 2.244. Bueno, pero mira, nosotros, el que gobierna tiene datos. A ver, el que gobierna aporta datos, si la oposición tiene que aportar proyectos. Si nos vamos a un partido de esos de semifinales de la Copa del Rey donde está el Real Madrid, pues vemos que ya ha empezado a atacar el equipo visitante. O sea, el Manchester ha empezado ya el Chelsea. Hablabas de ironía, claro. Y para ilustrar lo que es la ironía. Bueno, 2.500, sabes que se resumen en 250. 2.400. Sí, todos estos mandamientos se resumen en uno solo, ¿no? Se resumen en 250,
que son las que han presentado. Y yo me atrevería a decir que esas 250 se resumen en prácticamente 4 o 5, que todos sabéis cuáles son: las rebajas fiscales, la eliminación de las trabas burocráticas, la atracción de las empresas y la recuperación de la carrera profesional. Por lo tanto, que las 2.500 se resumen en 4, sí, pero lo que es el programa son 250. Bueno, señores, Claro, importante. dejarlo para luego, porque es que de verdad, mira, tenemos que hablar, ha anunciado Núñez una consejería de deporte, solo del deporte, porque dice que el deporte en equipo, el talento, que va a derogar la ley de agricultura familiar, que va a bajar impuestos importantes, como por ejemplo el impuesto de sucesiones, no le puede hacer desaparecer porque es un impuesto estatal, pero que le bonificaría. Y todo esto es más o menos lo que contó Moreno Bonilla, pero dejarlo, que tengo que hablar de más cosas y os quiero plantear más cosas, porque juntos analizaremos los temas más relevantes del panorama regional y provincial, desde pues, la economía o lo más cercano, pasando también por actualidad y actividad electoral, por supuesto, como ya están haciendo los tres, de cara a los comicios del próximo 28 de mayo, en este habitual y semanal espacio de diálogo en profundidad en el que tratamos los temas desde diversos puntos de vista. Las encuestas electorales, quiero pararme un poquito nada más en ellas, en las de Castilla-La Mancha. Siguen indicando a un mes de los comicios municipales y autonómicos cierta tendencia a la gobernabilidad del Partido Popular, liderado por Paco Núñez, que podría ganar las próximas elecciones regionales por un margen muy estrecho, con la posibilidad incluso de un pacto con Vox. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las encuestas no siempre son precisas y que los resultados pueden cambiar significativamente antes de las elecciones. La política, señores, es un campo dinámico y pueden surgir factores imprevistos que afecten el resultado final de las elecciones. Por lo tanto, es importante seguir de cerca la situación política en Castilla-La Mancha en las próximas semanas para obtener una imagen más precisa de lo que podría suceder en las elecciones con el PSOE liderado por García Page, que podría mantenerse en el poder también de Castilla-La Mancha, pero con una ajustada diferencia según las encuestas frente a Paco Núñez y el PP. Y ante este escenario, la posibilidad del pacto se vuelve cada vez más relevante, especialmente con la posible ausencia, según las encuestas, de Ciudadanos y Podemos. A vuestro juicio, el de los tres a día de hoy, ¿siguen siendo estos los posibles escenarios? Y yo aviso, lo he dicho ahí, todo puede cambiar, o sea, el partido está abierto, digan lo que digan las encuestas. Primero, hay una campaña por delante que efectivamente, dada la expectación que hay y esa sensación que venden los medios y que vende la derecha de que puede haber vuelco, pues hace que la gente esté más en tensión, más atenta, lo cual toda la vida se dice: deja que tu enemigo se relaje y le pillas desprevenido. Y yo sé que la maquinaria está, sobre todo a la hora de hacer balance, resumen y de hacer llegar los datos. Los datos, porque el gobierno va a hablar esta campaña con datos sobre la mesa. Con esos datos que importan a los españoles, empleo. El otro día, en no sé qué tertulia, alguien se reía de los 100.000 puestos que había prometido Emiliano, y van 120.000 solo en parados menos y 160.000 en empleos nuevos, el número de empresas, todos esos datos, como diría Mariano, lo que interesa de verdad a los españoles, esos datos, el partido está ganado. A partir de ahí, sí es cierto que la política son también emociones, y la gente que la política son también ilusiones, que la política son también que hay de lo mío, y la política son también campañas, bulos, desinformaciones, yo te tengo que dar la opiniones. razón, Javier, España va mejor que nunca, las cosas van fenomenal. Yo hablo de Castilla-La Mancha. Yo hablo de Castilla-La Mancha. Es cierto que dice Javier, centrémonos en lo que estamos, que son nuestros dos cosas espectadores. Que decías de la tensión, de la campaña y demás. Te recuerdo que fue Zapatero y Iñaki Gabilondo, por ejemplo, el que en una entrevista dijo: Zapatero, dice, nos interesa mantener esa tensión. Por lo tanto, céntralo aquí. No queramos ir a esa tensión, dice, con datos. Bueno, hombre, Javier, claro. Luego cuando te hable de Cospedal, no me digas que si te hablo de Cospedal que me estás hablando de Zapatero, nada menos. Ya ha salido. Dice que el PSOE... Ya ha salido. Que va a hablar con datos. Claro, el PP va a contar chistes, lleva razón también. Dice, hombre, claro, o sea, cada uno tiene que hacer su papel. El PSOE tiene que vender. De momento el PP está atacando con bulos. El PSOE tiene que vender su gestión y el PP tiene que vender promesas e ilusión. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser una campaña, evidentemente, de sensaciones, como estaba diciendo Jesús, en el que el PSOE va a intentar vender gestión
y reconozco que hay una parte de gestión que a mí me gusta de la que se ha realizado, creo que unas cosas están bien, otras están mal, pero bueno, claro que tiene que haber gestión y el PP tiene que vender su programa y tiene que vender esas promesas, es evidente. Carlos. Bueno, yo difiero, no podía ser de otra manera, de lo que dice Javier y Carlos en cuanto a los datos que efectivamente Emiliano García Paje debe tener como regidor de la comunidad autónoma y como gestor o responsable de esa gestión. Si tantos datos tiene y tan buenos son, ¿por qué intenta solapar esos datos con promesas? Porque Paje sigue prometiendo, ya no solamente para la legislatura que vamos a comenzar en unos meses, a partir del 12-13 de junio que tomen posesión los nuevos cargos, sino para la siguiente. O sea, Meta llegará a Castilla-La Mancha, en concreto Talavera de la Reina, en el periodo que va del 2026 al 2037. Ya es que ya no es que prometa para esta legislatura, sino que promete para dentro de 2. En cuanto a lo que hablaba Carlos del papel del Partido Popular generando ilusión y generando promesas, pues yo echo de menos que genere programa. Porque la ilusión y las promesas están muy bien, pero las elecciones la mayoría de las veces no se ganan, sino que se pierden por desgaste. Paje, el PSOE lleva gobernando 36 años en Castilla-La Mancha, desde el 83 hasta la actualidad, con la excepción de los 4 años 2015-2019 de Cospedal. Yo creo que es el final de un ciclo, es como lo de la caída del Imperio Romano, es la caída del Imperio Socialista en Castilla-La Mancha, y es el tiempo de una nueva forma de gobernar que probablemente, según las encuestas, aunque yo no me creo a ninguna encuesta nada más que la de la noche electoral, la de las urnas, Paje pueda ganar estas elecciones, pero no pueda gobernar. Creo que el reparto 15 PSOE, 14 PP, 4 Vox sería un reparto que es en el que van las encuestas ahora mismo, que desalojaría al socialismo de Castilla-La Mancha. Yo el otro día, cuando me pidieron en otro medio un pronóstico, dije que yo, trabajando como trabajo con Emiliano y tal, no puedo dar pronósticos, solo hablar de ilusión, de confianza y de esperanza propia. Pero independiente de eso, hay una respuesta muy clara a lo que acabas de decir. Los datos avalan que las nuevas promesas o las promesas de continuidad tienen una garantía de que se van a llevar a efecto. Tú no puedes decir, vóteme usted porque lo he hecho muy bien. No, vóteme muy bien porque lo estamos haciendo bien y lo vamos a hacer mejor. Tú no puedes transmitir, tú no puedes decir esta campaña es un fin de ciclo, porque no es un fin de ciclo. Esta campaña es un punto y aparte de lo que estamos haciendo. Lo que no va a hacer el presidente es decir, si Meta promete una gran inversión, eso lleva un procedimiento, en esto no hay atajos. Pretender que en las inversiones hay atajos es el espectáculo de Almansa en 2015. Eso es el atajo. Bueno, prometer, aquí todo el mundo ha prometido, sí, pero lo que me refiero, los partidos han prometido, todos los candidatos pero nadie promete atajos, y no se han cumplido pero nadie cosas. promete atajos. Hombre, Javier, el PUDE en Almansa tenemos la experiencia. El Corte Inglés ha sido una herramienta política en Toledo, el Corte Inglés, bañarte en el Coca-Cola. Pero ¿y por qué frenó? ¿Y por qué no vino el Corte Inglés? Javier, no por lo que sea, pero no vino. No, por lo que sea. Estamos prometiendo. Es que por lo que sea, no. Por lo que sea, ¿no? Se han prometido muchísimas Carlos, cosas. Perdona, que el Partido Popular ha prometido muchas cosas en muchos sitios de Castilla-La Mancha. Y tampoco. Lo que no hay atajos, mira. Todos los partidos. Lo que no hay atajos es en las inversiones, en los procedimientos y en la seguridad. Entonces, si no se está claro por qué se le dice a la ciudadanía. Vamos a ver. No estoy hablando en concreto, estoy hablando de forma general. Mencionado Meta está clarísimo. Pero eso llevó un procedimiento, empezando. Pero lo que yo hablo de atajos es abrir unas oficinas de empleo para decir que en Almansa vas a contratar a 700, 800, 900 personas de un proyecto que sabes que no va a venir y que es un invento sobre el papel para coger una subvención. Lo centras en Almansa, pero no lo centro en Almansa, es un ejemplo y municipios de atajos. De Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo. Los candidatos, sean municipales, sean regionales, sean autonómicos, sean provinciales, se promete muchísimo y muchas cosas, bueno, tú lo sabes porque eres periodista y no se cumple. Bueno, Javier, desde que se prometió la llegada de Zara, del centro logístico de Zara a Guadalajara,
tardó 4 días. Desde que se dijo que Puigdemont venía, tardó 4 días. No, Lo que te hombre, estoy diciendo, Puigdemont tardó 3 años, ¿eh? desde que se supo... Tardó casi Bueno, por tardó cierto, 3-4 años. Puigdemont- Y tú lo sabes bien. Puigdemont es una realidad, ¿eh? Por Eso se por- preguntó. que sí, que sí. Ahora está Pero esperando me refiero a la Cuenca, Toro Verde. construcción. También otra cosa muy grande que la gente de allí esperará, ¿no? La Ojo. construcción tardó 3 años. Claro. Pero desde que se dijo hasta que entraron las máquinas, tardó un Oye, rato. vamos a Bruselas. Porque en el mundo de la política las coincidencias y los desencuentros son muy comunes. Se está haciendo campaña en Bruselas, porque hoy está también el presidente del Partido Popular en Bruselas, de Castilla-La Mancha. Y lo hizo la pasada semana el presidente de Castilla-La Mancha. Y parece que en Castilla-La Mancha la situación no es diferente. El presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García Paje, viajaba el pasado viernes a Bruselas en una visita oficial, lo que ha generado especulaciones sobre su verdadera intención. Y es que en la mayoría de los medios se ha señalado que su ausencia podía estar relacionada con esos desencuentros que ha tenido el castellano-manchego con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a lo largo y ancho de la legislatura. Y que protagonizó un mitin, por cierto, en Toledo, luego lo veremos, junto a la alcaldesa y candidata del PSOE, Milagros Tolón. Ayer, en una entrevista que le hacían en la COPE, que le hacía nuestro amigo Carlos Herrera García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha evidenció de nuevo que las relaciones entre el PSOE de esta región y la sede de Ferraz no pasan por un momento de especial fluidez. Paje ayer dijo, en la COPE, pues algo que era entre los medios de Toledo un secreto a voces, un off the record, que ayer descubría Paje afirmando que cuando el presidente del Gobierno ha venido a Toledo a algún acto, a algún punto de la región, a algún encuentro, lo que suele pasar es que les dicen al gabinete de Paje, en el Palacio de Fuensalida, cuando viene y punto. Es decir, cuando viene y punto, nada más. Textualmente lo explicó así. Y sobre el mitin del pasado viernes en Toledo, aseguraba ayer que cuando les dijeron que Sánchez iba a venir a Toledo, Paje ya había informado previamente que no podía estar por ese encuentro en Bruselas con la comisaria de Aguas de la Unión Europea. Sin cortarse, se preguntaba que por qué se mantiene un acto cuando el presidente regional no está aquí. A vuestro análisis, Bermejo, ¿qué hay detrás de esta coincidencia? ¿Fue una simple casualidad o una estrategia política? Bueno, está claro que es una estrategia política y que, por utilizar la metáfora o el símil que hablábamos antes en términos futbolísticos, pues Paje es un gran regateador y está regateando a Sánchez. Yo creo que a Emiliano García Paje le viene bien que no asimilen su figura junto a la del presidente del Gobierno. Y sobre todo porque más allá de la gestión del presidente Paje en la comunidad autónoma, lo que sí que es muy criticado, muy abucheado en cada una de las comparecencias que tiene Sánchez es su propia presencia, ¿no? Entonces quizá Paje se quiera alejar de ese momento en el que, más allá de lo que viene siendo el sacar músculo en un recinto cerrado, en el que el secretario general de los socialistas de un mitin tiene que llegar a Toledo, tiene que desencochar, tiene que aparecer en algún sitio público en el que sin duda pues le van a estar esperando, y Paje se quiere alejar de eso. Muñoz. Pues yo, fíjate, yo creo que va a ser la primera vez en todo el tiempo que llevo aquí que no estoy de acuerdo con mi tocayo y amigo Carlos. Yo me parece muy bien que se haya ido. Me parece muy bien porque creo que pinta mucho más en Bruselas que tocando las palmas a Pedro Sánchez en Toledo. Y es más, en Bruselas las cosas no se preparan de un día para otro. O sea, tú en Bruselas tener una reunión, aunque sea, ya no voy a decir con un primer espada, aunque sea con un subalterno, se pasan, o sea, eso se tiene que organizar. Y estoy, sin saberlo, pero absolutamente convencido de que esa reunión estaba absolutamente programada y que lo que no puedes hacer es, y yo creo que eso sí hubiera sido muy criticable, decir no voy a la reunión porque tengo que tocar las palmas. Y mire usted, las palmas las toca cuando quiera o le llama por teléfono, pero si tienes que estar en Bruselas, porque en Bruselas defiendes a todos. Nos tiene que, el equipo de Paje, es que tengo aquí un testigo, nos tiene que agradecer a muchos que nos dedicamos a la información en la provincia de Toledo, aquí en Toledo, ese off the record. No, es que nosotros nos enteramos cuando viene Sánchez por aquí, muchas veces por la prensa. Lo dijo en la COPE ayer, cuidado, que no estoy yo diciendo nada, no estoy yo metiéndome con Pedro Sánchez. Se metió ayer García Paje, dijo, no, es que nos enteramos a última hora. Vamos a decir las cosas claras. Y no puedes cancelar una reunión. No, a última hora no. Lo que dijo Emiliano lo que dijo ayer es que muchas veces se entienden, solo les dicen cuándo tiene que venir. Y que se han enterado por la prensa, eso lo dicen gente de su gabinete. En alguna ocasión corre la especie de que se enteró por la prensa. Pero vamos a ver, que si entre bomberos ya sabemos que no hay que pisarse la manguera. No, pero en este caso, Sánchez le ha hecho
a Paje, efectivamente, le ha creado un agravio, porque al final el presidente regional tenía esa reunión en Bruselas. Claro. ¿No? Pues cambia la agenda. Claro, a lo mejor la agenda del presidente Sánchez es más importante que la de Paje. No, sencillamente, o a lo mejor, es decir, el acto en este momento es toledano, es de apoyo a Milagros Tolón, y con la presencia del presidente del gobierno es lo suficientemente potente. Pero lo que dijo la pregunta es, si tú cambias, como dice Carlos, tú vas a cambiar una reunión importante para un tema vital para Castilla-La Mancha, como es el agua. Pero vamos a ver. Cuando el se están rapapolvo recibiendo... que le pegó ayer en la COPE, ¿qué pasa? ¿Que no lo escucha media España? ¿Lo hemos escuchado todo el mundo? Paje Sánchez ayer. Sí, le dijo que me entero por... Pues es un rapapolvo. Bueno, pues nada. Qué Pues blanditos. entonces se quiere muchísimo. Qué blanditos estáis. En términos Se de pregunta, de verdad, que no es enredar. Estáis muy blanditos. Que no es Eso enredar. es un No, hombre, rapapolvo. Paje, Vamos a ver. cuando dice textualmente lo que ha dicho, efectivamente, que dice que ya había rejonazo informado previamente que no podía estar por ese encuentro en Bruselas con la comisaria, sin cortarse, pues se preguntó que por qué se mantiene un acto cuando el presidente regional no está aquí. Claro. Ayer le preguntó al presidente del gobierno que por qué se mantiene el acto con la señora Vamos a Tolón ver, pero la cuando él pregunta no está. La pregunta no es por qué, sino la pregunta es por qué se me intenta criticar o se me intenta encontrar un enfrentamiento de algo que es normal. Mi agenda y la tuya no coinciden. Si tú crees importante y vital que yo esté, tendrás que acordar la agenda. Si tú no crees importante y vital que yo esté, porque además no es importante y vital que yo esté, porque hay actos en los que coincidimos y actos en los que no, cada uno lleva su agenda. Entre otras cosas porque los dos siguen gobernando. Yo creo que ninguno de los dos tenía gobierno. interés en coincidir. Pues en términos de estrategia política o de marketing electoral, el mensaje que están percibiendo los ciudadanos es que realmente hay una brecha entre las familias del PSOE en Castilla-La Mancha. Claro. Es decir, por una parte está Milagros Tolón, confesa declarada sanchista, y por otro lado está Paje, que por sus declaraciones le conocemos, no es que sea el que mejor sintonice con el secretario general del Partido Socialista. Ese es el mensaje que los electores están recibiendo, de ruptura o de distanciamiento. Te entiendo cuando tú dices, ¿eso es bueno o es malo para Paje? Bueno, pues ese es otro debate, ¿no? Quizás sea bueno para Paje distanciarse de esa familia socialista. No, lo estoy diciendo yo. Vale. Te digo, quizás ese mensaje que está dando es bueno, pero aquí nadie se hace al albur de la improvisación. Yo estoy convencido que tanto Sánchez sabía que Paje se iba a Bruselas como que el equipo de Paje, cuando acuerda esa reunión, decía antes Carlos, no se acuerda una reunión en Bruselas de noche a la mañana. Entiendo que no se organiza un mitin electoral. ¿Tú realmente en Toledo imaginas a Pedro mañana. Sánchez encima del equipo que organiza los actos y tal, Claro, 3 días antes? ¡Emiliano! Hombre, suponemos que tiene una agenda tremenda. Oye, tienes este acto, este otro, coincide, eso es una reunión de gabinete. ¿Tú crees que los europarlamentarios que recibieron a Emiliano y que estuvieron allí no sabían que venía el presidente de Castilla-La Mancha? Los parlamentarios de Bruselas, claro, y que por consecuente estaban informados el gobierno de España. Vamos a publicidad. Lo que te pregunto es señores, si Pedro Sánchez está encima del día a día de la elaboración de su agenda. No se lo cree nadie, por Dios. Tenemos que ir a una publicidad y a beber un poquito de agua de Bezoya. Por cierto, que siempre está aquí nuestro amigo Tomás Pascual, que nos surte de este maravilloso agua, que es el que menos mineralización tiene, Carlos. De verdad, ¿eh? Eso es bueno. Es de los que menos mineralización tiene. Dice que es un agua fantástica. A ver, lo ha avanzado antes. Ha dicho, a vosotros, a los Carlos, yo no lo he escuchado. Pero lo he escuchado aquí a esta parte de mi izquierda. Que ha dicho que hay bulos, que va a ser una campaña en la que van a aparecer bulos, ¿no? Bueno, a ver a qué bulos se refiere. Que ya han aparecido. Bueno, en principio, y yo, esto no es un bulo porque ha sido una noticia, en principio fueron las denuncias de agricultores al gobierno de Castilla-La Mancha y a miembros del gobierno de García Paje con el presunto trasfondo del agua y las ayudas europeas aparecidas en varios medios de comunicación nacionales y que han servido para que el Partido Popular de la región dedique toda su artillería en las últimas semanas, y este fin de semana pasado era otra polémica por las dietas, kilometraje y esas presuntas irregularidades del presidente y candidato Paco Núñez. Y bueno, como que hemos tenido estos dos frentes, o siguen estos dos frentes abiertos. Vamos a recordar que el PP, desde las Cortes Regionales,
exigió al presidente de Castilla-La Mancha que aclarara la presunta trama de corrupción y malversación de más de 1.200 millones de euros denunciada por 3.000 agricultores de la región por un presunto fraude en la gestión del agua desde los años 1992 hasta 2011 y de 2018 a la actualidad, con cargos políticos del gobierno de García Page entre los querellados. La justicia la semana pasada desestimaba, la pasada semana, el recurso de los regantes, por lo que la querella contra la Junta sigue sin admitirse, aunque los agricultores dicen que seguirán recurriendo. Y por otro lado, la acusación del PSOE de Castilla-La Mancha hacia el líder popular Paco Núñez de irregularidades en el cobro de dietas por kilometraje. Son dos polémicas y enseguida, después de la publicidad, las analizamos con Semprún, con Bermejo y con Muñoz, aquí en el Braserillo. En el Braserillo, calientes están las polémicas dentro de la pre-campaña electoral, aunque ya parece campaña, de cara al 28 de mayo. Hoy con Javier Semprún, con Carlos Bermejo y con Carlos Muñoz, analizando la actualidad con tres periodistas, y les he planteado eso antes de irnos a esta breve pausa publicitaria. Según fuentes socialistas, Núñez, el líder del Partido Popular, habría presentado facturas irregulares para justificar sus desplazamientos como diputado regional, lo que ha generado otra polémica en el panorama político de la comunidad autónoma en plena, como digo, campaña electoral. Es como si los expedientes, las facturas, las denuncias florecieran en primavera en esta época. Tenemos una información, vamos a verla y enseguida lo analizamos. La polémica saltaba la pasada semana. Paco Núñez era el protagonista tras la publicación en el diario El Mundo de posibles irregularidades en el cobro de dietas por kilometraje. Si las Cortes de Castilla-La Mancha detectan un problema, lo lógico, lo sensato, lo razonable, lo procesal parece que debe de ser en primer lugar ponerse en contacto con el interesado, es decir, un escrito del Parlamento diciéndole, oiga, señor diputado Núñez, hemos detectado un error y queremos que usted nos diga si este error es cierto o cuál es, y yo hubiera contestado. Lo que me da la sensación es que lo que les preocupaba no era el error, lo que quieren es emponzoñar la campaña, lo que quieren es generar insultos, mentiras, ataques directos. La respuesta por parte de la oposición no se ha hecho esperar. Eso me parece un descaro, me parece una desvergüenza, y Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo, los pueblos de nuestro territorio, en definitiva, de todo el mundo, necesitan de políticos comprometidos, de políticos responsables, de políticos solidarios, de políticos con alma. El presidente regional y candidato a la reelección también se ha pronunciado. Para poder obtener dietas de kilometraje se tienen que firmar papeles y documentos donde se pide que se libre porque se ha ejecutado tal gasto. En todo caso, mire, yo tengo coche oficial, me reprochan permanentemente que use coche oficial cuando realmente es lógico tener, porque necesitamos, es un coche de servicio para entendernos, como tienen los guardias forestales o como tienen multitud de servidores públicos. Pero lo que no se me pasaría a mí nunca bajo ningún concepto por la cabeza es, teniendo a mi disposición un coche oficial, además cobrar dieta. Es que eso pasa de castaño oscuro, vamos, esto no hay quien pueda explicarlo. Las Cortes de Castilla-La Mancha han anunciado la apertura de una investigación. Una investigación en plena campaña, pero recordaba antes de la publicidad, en varios medios también denunciaban o se hacían eco de las denuncias de 3.000 agricultores con la tubería manchega entre medias, con el trasfondo de los fondos europeos, con denuncias o presuntas denuncias también a miembros del actual equipo de García Page, miembros del gobierno de Castilla-La Mancha. Se ha desestimado. Se trata de estrategias políticas. Bueno, esto aparece en todas las regiones, no hay campaña electoral en la que no existan este tipo de polémicas. Para descalificar, en este caso, a Núñez, por un lado, y a Page, por otro. Hay indicios reales de irregularidades tanto en los agricultores de la masa Rus Valdelobos o en el cobro de las dietas. Dice Semprún que son cosas diferentes. Totalmente diferentes. Lo de Rus Valdelobos, para empezar, es la opinión de unos agricultores afectados por una decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y entonces todo eso es una discusión administrativa. La Confederación dice que el sistema está afectado por la sobreexplotación de los acuíferos y es una discusión de límites. De ahí
y luego 3.000 agricultores, no son 3.000 integrantes de la comunidad de regantes. O sea, tú puedes decir 3.000 agricultores o puedes decir la comunidad de regantes de Rus Valdelobos denuncia. De ahí a inferir que si el sistema de ayudas que ellos se han beneficiado supone un desfalco o algo equivalente a los ERES de Andalucía e implica tal, es claramente una manipulación en todos los hechos, porque además no han tenido ni siquiera la prudencia de esperar a ver qué dice la justicia cuando tú denuncias. Lo menos que puedes hacer cuando tú denuncias es esperar a ver qué pasa con la denuncia. Y sobre lo de Núñez, además tal. Y lo de Núñez hay una cosa para empezar, el mundo no miente, el mundo saca un eso y Núñez no se queja de que el mundo miente o de que esto es una mentira, se queja de que alguien le ha filtrado. Pero que lo va a regularizar. Pero ahí voy, pero que lo va a regularizar pidiendo que le descuenten de su nómina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la Administración y las Cortes que financiar la regularización de algo que se ha hecho mal? Eso no lo hace nadie en la Administración. Oiga, coge los 6.000, 7.000, 10.000 euros y si no los tienes, que puedes tenerlo o no te viene mal, en eso yo no me meto, te vas a un banco, pides un crédito, devuelves los 6.000 euros y que te financie el banco con los intereses correspondientes. Bermejo. No encima que te los has llevado, tengamos nosotros que financiarte la devolución. Pues sí que estamos buenos, ¿eh? Sí. ¿He dicho algo que no tenga lógica? Sí, ha dicho su opinión. Todo lo que tú dices siempre tiene lógica. Malo, cuando me das la razón, malo. A veces un poco encaminada a crearnos un clima de opinión, ¿no? Pero fijaros, los dos líderes políticos que ahora mismo echen una moneda al aire a ver quién se queda con el gobierno de la región, y utilizo esta metáfora para querer decir que se encuentran muy equiparados en sus quinielas electorales, pues están al menos manchados con la sombra de estos presuntos casos de corrupción. No puedes equiparar los dos temas. Yo no te estoy diciendo que sean equiparables ni que no lo sean, pero es verdad que sobre los dos líderes políticos en estos momentos está esa sombra de una situación que al menos no debe ser demasiado ética para quien quiere seguir dirigiendo o empezar a dirigir durante los próximos 4 años los destinos de Pero qué falta de ética hay en el tema de Rus Valdelobos. A ver, Javier, yo... ¿Qué tema? No, perdona. ¿Qué tema de ética ves tú en el tema de Rus Valdelobos? En el caso de Rus Valdelobos, en el caso de la tubería de Castilla-La Mancha... Me estáis equiparando dos temas iguales. Dime, ¿dónde está la falta de ética en el tema de Rus Valdelobos? Yo he metido dos polémicas porque de momento son las que hay. Claro, de momento no. Olvídate ya, te has olvidado ya de la de cuando intentaron meter a Luis Carlos Sauquillo sin haber pisado el restaurante en las cenas de Javier, Tito Berni, Javier, el Tito Berni no. O las aventuras de Negre. Metemos a Molina a la arrancacepas, como le llaman el socialista también. Que estamos yo hablo de la campaña de 2023. Claro, y lo de Luis Carlos ha sido ahora. Perdón, Javier, ¿cuándo ha sido eso? Permíteme. Bueno, lo de Tito Berni sigue ahí. Claro, todo es presunto. Pero los opinadores del PP, han metido de la manera más burda y más cruel, han intentado meter ahí a Luis Carlos Sauquillo. Bueno, sin eso comerlo. Dices tú que los opinadores del PP y los opinadores del PSOE meterán también. Y Negre, que es el opinador del PP, se ha cargado por exceso de celo al alcalde más sólido Bermejo. Y después de una reunión con el Partido Popular en las Cortes. Yo no te he enunciado casos particulares. Estábamos hablando de dos casos. Yo no te he enunciado dos casos particulares. Yo te estoy diciendo que las tornas de ética política ahora mismo no parecen las más claras enfocadas en estos dos líderes. Y tú has enunciado dos casos y podríamos decir muchos más. A mí no me llama la atención la política, permíteme un poquito chavista o bolivariana, llámala como quieras, de la nueva ley de agricultura familiar, en la que Paje hace unos años dijo que dimitiría si alguna ley que saliese del gobierno de Castilla-La Mancha permitiese las expropiaciones de las tierras, y ahora acaba de decir que toda tierra que no se haya labrado durante 2 años o trabajado en beneficio social durante 2 años podría ser expropiada. Quiero decir, todas estas noticias que están saliendo últimamente a mí no me hacen darle confianza a ninguno de esos dos líderes políticos, bien por casos de corrupción, bien por casos de error, de torpeza o de falta de hemeroteca o mucha permeabilidad a la hora de, donde hace 2 años dije una cosa, ahora digo
la contraria, completamente la contraria. Pero A si ver, eso es un tecnicismo. vamos a escuchar a Carlos ¿qué es un Muñoz, venga, tecnicismo? que está deseando, venga. a Mira, ver. yo me parece una tontería una y otra. En la primera, hasta casi puedo llevar, tener parte de estar contigo en eso, La o del sea, agua. porque es evidente que en el tema del agua, pues o sea, lo tengo muy claro, que nadie ha pagado lo que decía 1.200 millones de euros por influir en contratos, por comisiones y por beneficios a empresas. O sea, creo que eso se cae por sí mismo, porque si eso hubiera sido verdad, nos habríamos enterado los periodistas, o sea, lo tengo clarísimo, entonces no me lo creo. Y me parece un disparate que se siga atacando en un tema de este tipo, ¿no? Lo de Paco Núñez me parece otra soberana chorrada, son 14.000 euros, que la gente debe de saber lo que son 14.000 euros, de los cuales se le reclaman 6.000, no estamos hablando de un mes, estamos hablando de 6.000 en 3 años, y lo que pasa es que Francisco Núñez vivía en Almansa, después se iba a vivir al Casar en Guadalajara y ahora se ha venido a vivir a Toledo. Por lo tanto, ese cambio de domicilio no se ha especificado concretamente en las Cortes de Castilla-La Mancha y no se ha anunciado, y por lo tanto esa diferencia de kilometrajes, esas diferencias de kilometraje, no se ha comunicado, porque si se hubiera comunicado no se habría pagado esos costes, por lo tanto no se ha comunicado. Esa diferencia de unos 100 y pico kilómetros que hay de diferencia entre el Casar en Guadalajara y Toledo, ese cambio no se ha comunicado. Vale. Aposta, estoy absolutamente seguro que no. Hombre, dejar la política, o sea, estoy absolutamente seguro que no. Su casa, dejar toda la vida y venirse a Toledo por 6.000 euros. Un error tonto, o sea, eso ha sido un error tonto. Yo creo que ha sido un error, creo, lo que cuenta, y él dice que ha sido un error, que hay que subsanar y ya está. Pero pringarse por o sea, a Paco se le pueden criticar muchas cosas. No, y a Paje, y a todos. No, y a todos, por supuesto. Y del trinque nadie puede decir nada. Vamos a ver, del trinque, perdón, nadie puede decir nada porque no se ha demostrado nada. Esa mala fe. Que es un error, que se ha utilizado este error. Eso de que dicen, por ejemplo, no sabía, Javier, pues que no firme papeles. Eso que dicen que pero ¿quién lo firma? Tú has sido asesor también en las Cortes. ¿Quién firma esos papeles? Yo estoy absolutamente... ¿Lo firma Paje, lo firma Núñez o lo firman los asesores que están alrededor y los jefes de prensa? ¿Quién lo firma? Que andar firmando sus notas de kilometraje, hombre, existe una firma ¿Quién lo firma? Carlos Muñoz. Escucha, ¿quién lo firma? Su jefe de gabinete está encima de los cambios de domicilio. ¿A quién se ha cargado del equipo por el error? Pero Javier, ahora te hago la pregunta a la inversa. Hay casos cercanos que no quiero sacar. Hay casos cercanos. Que desde las Cortes lo lógico hubiera sido, y lo digo con absoluta conocimiento, que se lo hubiera dicho antes. Que se lo hubiera informado, se lo hubiera dicho y se hubiera regularizado. Intentar hacer un escándalo de esto, cuando es evidente que es un error, porque esos mismos errores se los podemos sacar. Vamos, ojo, o sea, que te doy dejarme que diga una cosa para dejarla clara, señores. Que hay casos, claro que hay casos. En la provincia de Toledo, claro que hay casos. Pero que a nosotros no nos toca eso, que a nosotros nos toca tocar las polémicas. Y no sabe el régimen de las últimas polémicas. Porque tenía coche oficial en la Diputación. Dejadme que diga una cosa. Bueno, están conmigo, no se escuchan. Yo lo ligaba para que ahora habléis vosotros con la campaña electoral, porque es verdad que no solo en Castilla-La Mancha, con estos casos, sino en toda la geografía afloran las denuncias, las presuntas irregularidades, van a haber de todo en el escenario político de aquí al 28 de mayo. A vuestro juicio, y dirigiéndonos ahora a los espectadores de ese escenario, los ciudadanos y votantes, los partidos que se enzarzan en otra campaña electoral, que hemos vivido muchas, que ya llevamos muchas aquí en Castilla-La Mancha y que hemos vivido muchas cosas de este tipo, ¿no? Bueno, con más ruido además, o incluso con juego sucio. Os pregunto, Semprún, ¿afectan a los resultados finales del 28 de mayo estas noticias, estas campañas? ¿Crees que afectan? Yo creo que en la medida en que sean sólidas las campañas, pueden afectar y dirigir el voto, por supuesto, porque no ¿Se solo... pueden perder unas elecciones por este tipo de cosas? Yo creo que te puede afectar el resultado. Voto. Es decir, si tú realmente no solo evalúas el programa, que en algunos casos ni siquiera se conoce todavía, pero evalúas también a la persona y sobre todo la capacidad de la persona y la capacidad de los equipos. Entonces, evidentemente, vamos a estar de acuerdo, y yo además no soy partidario de criticar más allá de lo criticable. Ni de guerra sucia. Yo no me meto en la intención, evidentemente yo creo que Núñez no tiene intención de, pero sí es cierto que si su mecánica diaria de alguien que no es nuevo, que fue presidente de la Diputación de Albacete, que ha tenido coche oficial muchos años, no conoce y luego no controla sus ingresos la pregunta no en cuenta corriente, pues chico, afectan
apriétate los machos cuando sea presidente de la Junta. ¿Afectan estas cositas Claro. al resultado de las elecciones, Bermejo? Sí, yo creo que el resultado de las elecciones afecta a todo, ¿no? No es una situación o no hay una impermeabilidad en el voto que haga lo que haga mi candidato, a mí me da igual que le voy a seguir votando. Claro que afecta. Por eso tenemos que hacer un llamamiento a que estas cosas salgan fuera de la campaña electoral. Si tú acabas de reconocer, Javier, que estás en la seguridad personal de que no hay una mala intención en Paco Núñez y que se trata de un error de no notificar un cambio de domicilio y de seguir haciendo mecánicamente lo que durante 7 años has estado haciendo de la misma manera, pues ¿por qué metéis eso en la campaña electoral? Porque sabéis que difama, que algo queda y alguien dirá, oye, este tío que todavía se está que no lo hemos metido nosotros, que lo ha sacado la prensa. Y aparte de eso... Que le ha llegado a la prensa pues por lo mismo le ha llegado por Leandro Esteban. ¿A mí qué me dices? ¿A mí qué me dices? Pero lo que voy es, vamos a ver... Lo de los agricultores lo sacó un medio también. Lo de los agricultores... No, lo de los agricultores... Por la prensa. No, señor, los agricultores dan una nota de prensa. Antes dan los agricultores... Yo me he enterado por la prensa. Pues claro, pero los agricultores... Y todo el mundo se ha enterado por la prensa. Los agricultores, pero no es lo mismo una filtración a un medio... Pero tú cómo sabes que es la filtración. O sea, entonces lo de Núñez era una filtración a un medio. Hombre, es obvio. Porque es obvio que ha salido de las Cortes el documento. Se ha filtrado a la prensa. Si me haces una pregunta, déjame responderte y te respondo a la siguiente. Pero bueno, pues te termino la pregunta. Entonces, se habrá filtrado también desde las Cortes regionales, como dices, pues también, pues como ha ocurrido como la filtración de lo de los agricultores a un medio. ¿Tú puedes eliminar el fuego amigo en estos momentos en el PP? ¿Y en el PSOE? ¿Y en el PSOE? ¿Pero por qué presupones que es el fuego amigo? No, tú puedes eliminar el fuego amigo. La revelación de documentos oficiales y la publicación de datos personales y de los ingresos de un particular es un delito. Es un delito, Entonces, si estamos reconociendo que desde las Cortes regionales ha salido la nómina... ¿Cómo va a ser un delito si la ley obliga a publicarlos todos los años? Sí. Tú puedes publicar los datos. Pero no filtrarlos, ¿no? No, lo que estamos hablando es que tú estás acusando de un delito a una persona que no ha sido juzgada. Estamos diciendo, ese señor ha cobrado indebidamente unas dietas, le estamos acusando, estamos creando una aura de delito. Él reconoce que ha cobrado indebidamente unas dietas e inicia un proceso de reparación. Luego aquí no hay ni pues pues ya está, se acabó. Se acabó, ya no tiene más recorrido. Se acabó, no. ¿Cómo que no? Ya no tiene más recorrido. Se acabó. Primero, mira, yo no que me dé domicilio y tengo que... critico primero el modo de reparación que dicta la persona unilateralmente, como si esto ya está. No, majo. ¿Cómo que a plazos con cargo a tus siguientes nóminas? Tú lo tienes que devolver. Y los intereses y la financiación te la buscas por tu lado. Pero lo tendrá que devolver. ¿Qué es eso de que te tengamos que financiar? Señor, de todas maneras, Javier, como diga las Cortes que se tiene que devolver. No, él dice que ya he dado orden. Él puede decir que ya he dado orden de que me señores, que estoy pidiendo... A ver, está todo el mundo levantando la mano. Bueno, todo el mundo... es que quiero ver. No, digo que... Que digo yo que cuánto recorrido dan los coches de los cargos públicos, ¿eh? Desde la que lo enchufa en un garaje para recargarlo a cuenta de los contribuyentes... Una concejala también. Hasta lo que... ¿Cuánto recorrido están dando? Bueno, a ver, la exhumación, señores, la exhumación, señores, vamos a hablar de algo interesante, que a lo mejor lo es para alguien o para otros no. La exhumación ayer lunes, en el Valle de los Caídos, o Valle de Cuelgamuros, como ahora se le conoce, de José Antonio Primo de Rivera, es de nuevo un tema de debate en España. No es nuevo, ya que en octubre de 2019 se llevó a cabo la exhumación del fundador de Falange Española, de las instalaciones del mausoleo del Valle de los Caídos, después de años de discusión y controversia. La medida fue tomada por el gobierno español como parte de un esfuerzo por reconocer la dignidad y los derechos humanos de todas las víctimas de la guerra civil. La exhumación ha sido un tema de gran interés público en las últimas horas y sigue a día de hoy generando debate sobre la memoria histórica y la reconciliación nacional en España. Un hecho que aparece en medio de la carrera electoral. No sabemos hasta qué punto está interesando o dividiendo a la opinión pública en plena campaña. Se lo voy a preguntar aquí a ellos, qué escuchan en la calle, ¿no? Y os pregunto, si esta acción, la exhumación de los restos de José Antonio, empiezo por ti, Carlos Muñoz, de José Antonio Primo de Rivera en plena campaña, como ya ocurriera con la exhumación de Franco de ese mismo lugar, coincidiendo paradójicamente con la anterior campaña electoral, pues os hago la misma pregunta. ¿Esto va a afectar a los resultados de las elecciones? Porque se está preguntando mucha gente, yo el primero, que si primero fue Franco en plena campaña electoral
ahora Primo de Rivera, también en campaña. Quien queda para las elecciones generales de diciembre de este año sería Tutankamón. Pero ya nos queda lejos eso, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? No vayas más lejos, vete al No, Alcázar. lo digo por lo de sacar momias. Vete al Alcázar. Lo digo, claro, por ahí voy. Lo digo por lo de sacar momias y con todos los respetos a la familia de estas personas que son exhumadas. ¿Tú qué opinas? Si esto es coincidencia. A ver, lo de que es coincidencia... ¿Para ti? No es coincidencia. O sea, esto No es coincidencia. evidentemente está hecho con fines electorales y porque llevamos una semana hablando Claro, del entonces Primo sí que de Rivera... coincidencia, que coincide con sí, la sí, no, elección, obviamente. vale. O sea, quiero decir, llevamos una semana hablando del Primo de Rivera y dando mandoblazos a este tema y viendo a la Falange y viendo los antidisturbios y viendo declaraciones antisonantes de todos los lados políticos y evidentemente no. Y decía Javier, dice, vete al Alcázar. No, sí, ahora vamos a ir ahora. Que no tienes que ir a Tutankamón. Hay un mausoleo. El siguiente paso es el Alcázar, ya lo han anunciado. En el Alcázar hay un cementerio muy normalito, y donde los 200 franquistas que hace referencia la asociación y demás, y que ahora, bueno, pues que parece que se está no son todos franquistas, ¿no? Eran guardias civiles, eran que se militares. está analizando desde el Ministerio de Defensa y demás, ni ocupan un lugar predominante dentro de nada, están en un nicho muy normalito, me atrevería a decir que incluso un nicho que tiene unas normas de estilo, me atrevería a decir que bastante peores nichos que los que pueda haber en cualquier cementerio, o bastante más normalitos que cualquier cementerio, lo que te digo, sin lugar preponderante, y sobre todo, que los que están enterrados dentro no son ni de coña todos franquistas, porque allí están enterrados los que lucharon en el Alcázar y o en el asedio murieron del Alcázar, en el... ¿no? Sí, efectivamente. A ver, Carlos, te sencillo. miro a ti. Exclusivón, lo puedo decir, ¿no? ¿En qué? Carlos, aparte de ser periodista y dedicarse a la formación muy intensamente aquí en Castilla-La Mancha con sus empresas también, bueno, pues familiarmente también tiene una empresa dedicada precisamente a las labores mortuorias. Correcto. Por decirlo de alguna manera más. Sí. Si hubiera que sacar los restos de estos militares que dice la asociación Manuel Azaña, que enseguida vamos a abordar ese tema, la empresa de Carlos debería de hacer esa exhumación. Si no hubiera contraorden por parte del Ministerio de Deberías Defensa, colaborar en esa exhumación. Debería de ser mi empresa la que hiciera. O sea, que conoces bien el cementerio del Alcázar. Sí, por supuestísimo. Hay un cementerio dentro. Sí, hay un cementerio dentro que ha sido visible hasta hace 4 días, que ahora, desde hace poco, bueno, pues se han cerrado las cortinas para que no se viera. Y te quiero decir que lo que están hablando de Milán del Bosch y de no sé cuántos franquistas, De Moscardó. que no es así, que tienen una placa de nicho con una crucecita aproximadamente de este tamaño. Sí, pero lo que quieren es, vamos a ver. Y no ocupan ningún lugar predominante, que ahí está enterrado cualquiera que haya estado en el asedio del Alcázar de Toledo. Vamos a ver. Obviamente no todos eran franquistas. A colación por de Dios. esto, Carlos, que ya tenemos ahí un dato más, y alguien que nos puede dar esos datos. Bueno, a colación de esto. Toledo, la ciudad, y uno de estos símbolos, que estamos ya hablando de que es la biblioteca regional, el Alcázar de Toledo, toman ahora cierto protagonismo, ya que la asociación Manuel Azaña ha enviado una propuesta, que por cierto tiene su sede en Talavera de la Reina, ha enviado una propuesta oficial al Ministerio de Defensa para exhumar lo que está diciendo Carlos Muñoz, los restos de alrededor 200 militares y altos cargos militares enterrados en la cripta del Alcázar de Toledo. Pero no solo ahí se queda. No, ahora ya no se van a exhumar solo restos humanos. También pide la asociación Manuel Azaña retirar el conjunto escultórico de Juan de Ábalos, conocido como el Ángel del Alcázar. Y la petición se acoge a la Ley de Memoria Democrática y mantiene ese debate sobre el tratamiento de la memoria histórica y los símbolos del pasado. Bueno, ahora os voy a preguntar, vamos a publicidad, si creéis que la escultura del Ángel del Alcázar también debe ser retirada, porque esto ya estamos hablando de un símbolo escultórico, de un símbolo de la ciudad de Toledo. Evidentemente el Alcázar sigue siendo un símbolo, pero es que, permítanme, y yo no soy toledano de provincia, ¿no? Es que yo creo que quieren derribar el Valle de los Caídos, como llaman ahora, Valle de Cuelgamuros, y que lo próximo va a ser derribar el Alcázar. Y la columna de Trajano, que Sí. parece ser que también tuvo algo que ver. Yo creo que es lo próximo. Así que, señores, vamos a analizarlo aquí en el Braserillo, que poca broma con ese tema. Aquí, enseguida, con Bermejo, con Semprún y con Carlos Muñoz, analizando toda la actualidad que tenemos cercana.
El debate sobre la memoria democrática, sobre la memoria histórica, los símbolos del pasado, la retirada de José Antonio Primo de Rivera, la exhumación en el Valle de los Caídos, ahora llamado también Valle de Cuelgamuros. Vamos a aclararlo esto, Semprún, porque la ley de memoria histórica también promulga que no se denomine a ese lugar próximo a Madrid Valle de los Caídos, sino Valle de Cuelgamuros, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Si yo la verdad es que desconozco el fondo de la ley. Yo entiendo que de acuerdo al espíritu de la ley, si ese sigue siendo un monumento nacional y queremos... Yo estoy en contra de que lo dinamiten o lo quiten, me parece absurdo, la historia está ahí, pero sí me parece normal que en el lugar preponderante no estén los cuerpos de Franco y José Antonio. Creo que hay una diferencia elemental que la hemos visto todos. El follón que monta la familia Franco y que monta la fundación y no sé qué tal, y la discreción con que la familia Primo de Rivera ha dicho que yo no quiero ningún follón. Yo sí, pero porque además también lo monta el presidente del gobierno, bueno, el gobierno de España, pero vamos a ver. Cuando le traslada en helicóptero a Franco, a los restos de Franco. Por eso te digo, pero y la discreción. No, la polémica de que quería enterrarlo en la cripta de la Almudena. Quería enterrarlo, pero primero la fundación se niega, porque claro, está la familia y la fundación primero se niegan, esto es bueno, a ver, ahora entrar... Si realmente consideramos que toda esta polémica o esta bomba de humo con la que se quiere distraer la opinión pública la pergenian la familia Franco, la familia Primo de Rivera, la familia Queipo de Llano, la familia Moscardó, la familia Milán del Bosch, creo que tenemos una diferencia de óptica muy considerable. Pero ya están mezclando, porque la familia de Queipo de Llano y la familia de Primo de Rivera no han montado ningún follón. Sí, bueno, no es que no hayan montado, es que no les ha quedado. Han huido de toda polémica. ¿Cuál es el follón que pueden montar? Han huido de toda polémica. Si la familia Franco, según la información que nos han pasado o que hemos visto, yo no veo que se haya creado ninguna polémica. Oiga, ustedes le exhúmense, oye, puedo estar presente, puede estar. Y entonces es el gobierno quien hace una parafernalia con helicópteros, prohibiendo la televisión, emitiendo en directo una señal con declaraciones del presidente del gobierno, por fin se cierra una iglesia en España. Eso lo hace el presidente del gobierno. No creo que lo haya hecho ninguna familia de ninguno de los que estamos hablando. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro Sánchez dijo que iba a pasar a la historia como el político que sacó a Franco del Valle de los Caídos. Eso lo dijo después de hacerlo. Después. Esa es su única hazaña. Yo te digo una cosa, esa es su única hazaña. Tú sabes que yo defiendo que la historia hay que conocerla. ¿Visteis lo que pasó en Televisión Española cuando comentaban la noticia? Que en el este de fondo, para ilustrar, ponen la foto de don Miguel Primo de Rivera, padre de José Antonio y dictador. Es decir, los documentalistas, hay enormes generaciones de españoles, muchos no saben ya ni quién era Franco, pero es que a muchos más no les hables de quién era Primo de Rivera, quién era Primo de Rivera, padre, quién era Miguel Primo de Rivera, Orgiola, quién era... No les hables. La imagen de Miguel Primo de Rivera no se puso para documentar de dónde venía José Antonio. No, se puso por desconocimiento absoluto, efectivamente. Porque lo que prima no es la historia, lo que prima es la manipulación de la historia. Tú tienes una teoría, es que José Antonio Primo de Rivera ha sido un represaliado de la guerra civil porque fue asesinado. José Antonio Primo no como de Rivera, Franco, ¿no? que fue asesinado, que fue asesinado José Antonio Primo de Rivera, y que el Valle de los Caídos se hizo para que estuvieran tanto de uno como de otro bando, y que es lo que están diciendo también. Es que hay muchas opiniones encontradas en esto. Lo que conocéis, y en eso coincido plenamente con las sabias palabras de Javier, es quién fue José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera no fue franquista, fue el fundador de Falange, por lo tanto falangista. Cuando el general Franco da un golpe de Estado y triunfa, se da cuenta de que su mando militar está carente de ideología y se apropia de la ideología del falangismo. Por lo tanto, si desde el gobierno dicen que en base a la memoria democrática quieren exhumar los restos de Primo de Rivera por franquista, ya están cometiendo el primer error de bulto. Y Luego José Antonio llega a la política por muy breve espacio de tiempo, del 33 al 36, en el 36 es fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre, por cierto, en un fusilamiento en el que nadie da la orden
orden de fuego, eso fue más un aquí te pillo, aquí te mato y aquí disparamos todos, es decir, no hubo un protocolo militar de fusilamiento, y sobre las últimas horas de José Antonio pues se ha escrito mucho, ¿no? Fijaros si se quiere agraviar o se quiere reabrir una herida que, como decía antes Javier, pues completamente ya cerrada y en muchos casos incluso desconocida, y si lo que pretenden el gobierno es que se cierre esa brecha, pues nada hay mejor que el olvido para cerrar heridas, ¿no? Que se hace esta exhumación justamente el 24 de abril, fecha del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera. Quinta vez que se exhuma su cuerpo ya, esperamos que esta ya sea la última y que por fin pues, el cuerpo de José Antonio pueda descansar, sobre todo también para el alivio de sus familiares. No podemos decir que sobre la figura de José Antonio de Rivera recaiga ningún peso penal o ningún proceso más el que se manipuló por orden de Largo Caballero, que fue el que dictó de una manera completamente arbitraria su asesinato. Y por otra, y digo asesinato, no digo su asesinato. Y por otra parte, si en el monumento del Valle de los Caídos, que yo lo sigo llamando así, porque así lo he llamado siempre, están representados o están acogidos al descanso eterno los muertos en la guerra civil, pues José Antonio Primo de Rivera fue uno de ellos. No entiendo por qué ahora se tiene que sacar de ese volvemos sitio. a Toledo, por favor. No, pero yo solo una puntualización muy corta porque vamos con más defensa cosas. de la historia. Primero, es decir, Franco no se apropia solo de la ideología de la Falange, se apropia de la ideología monárquica de los tradicionalistas, y por eso es el decreto de fusión, por eso Falange pasa a llamarse Falange Española Tradicionalista y de las Hons, auténtica. Y luego se apropia... Me das la razón. Ni siquiera la falange de José Antonio fue la falange de Franco. Y luego se apropia de toda la construcción de la democracia orgánica de Ortega y Gasset. Y la representación, pero... Nadie debe olvidar que José Antonio da orden a la Falange de apoyar la sublevación. Recordamos, si nos quedamos aquí en la provincia de Toledo, más concretamente aquí donde estamos, en Toledo, con ese símbolo que es la biblioteca regional, que antes fue el Alcázar, que fue asediado, que tuvo un papel muy preponderante en la Guerra Civil Española, en el asedio al Alcázar, y donde fallecieron también, donde resistieron muchos, y donde también fallecieron militares, guardias civiles, altos cargos. La asociación Manuel Azaña, repito, envía una propuesta al Ministerio de Defensa para que sean exhumados alrededor de 200, o los restos de alrededor de 200 militares y altos cargos enterrados en la cripta del Alcázar de Toledo, que en la nota de prensa y la comunicación que hace Manuel Azaña los cataloga de militares franquistas. Pero también, esta es una novedad, retirar el conjunto escultórico de Juan de Ávalos. Antes les ha parecido que yo he dicho una burrada, no, es que eso se ha escrito, está en internet, está en muchas redes sociales, de que se pide que se dinamite tanto el Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros y el Alcázar, que es una soberana gilipollez, como ha dicho aquí el señor Semprún. Pues sí, que lo veremos, espero que no, porque evidentemente la historia, si vamos derribando, pues no nos van a quedar ni los castillos ni las murallas, porque a lo mejor nos podemos meter también con la muralla de Ávila o la muralla de Toledo, la muralla, en fin, todo lo que tenga que ver con la historia. A ver, Muñoz. Estamos hilando demasiado fino. Milán del Bosch, Moscardó, militares, la ley de memoria histórica lo pide, lo solicita. Si el gobierno no quiere que la prensa o que la ciudadanía se entere de que vas a exhumar un cadáver, se puede hacer perfectamente, sin que lo sepa absolutamente nadie, claro, con toda la discreción del mundo y sin que nadie sepa absolutamente nada. Si esto se ha sabido es porque se ha filtrado, obviamente, y tú no puedes cumplir una ley de manera vergonzante. Tú si aplicas la ley y comunicas que aplicas la ley y se hace. Aplicar una ley haciendo un espectáculo. Vale, bueno, esto afecta entonces la retirada. Normal. ¿Crees que en Toledo, como toledano, afectaría la retirada de ese símbolo del Ángel del Alcázar? Es que me parecería un disparate, pero un disparate que se quita el Ángel del Alcázar, que es una escultura el conjunto maravillosa, preciosa, y que absolutamente, y lo digo y soy historiador, que creo que nadie, o sea, ahora mismo yo llevo a mi hijo al Alcázar y le enseño el Ángel del Alcázar y mi hijo no lo relaciona con, no, es que esto es un símbolo franquista. Hombre, por favor, estamos hablando un poco ya hilando se de una manera. Se está pidiendo también con insistencia en la retirada. Que hay que quitar la escultura de Blas de Lezo en la Plaza de Colón. Y calles en toda España. Es que se ha hecho, no es que se haya hablado, es que López Obrador en México, es que en muchos países está triunfando esa leyenda negra que se quiere exportar hacia España. O sea, estamos intentando revisar, hacer un revisionismo histórico con los ojos del presentismo.
Entonces, los reyes católicos que están enterrados en la Catedral de Granada tendrán que ser exhumados porque expulsaron a los judíos de la península. Y a Napoleón. Y las pirámides de Egipto deberán de ser dinamitadas porque en su construcción murieron muchísimos miles de esclavos. Estamos haciendo un revisionismo completamente torticero y tendencioso de la historia para darle un punto de vista y cambiar la historia. La historia es la que es. Y las cosas son como son, con sus puntos de vista buenos y con sus puntos de vista malos. ¿Tú conoces el caso de una localidad muy cerca de Talavera, que es una entidad local menor de Calera y Chozas, que se llama Alberche del Caudillo? Hay un abogado que insistentemente es el abogado de la memoria democrática, dicen que está muy vinculado al Partido Socialista, obviamente podría estarlo, ¿por qué no? Claro, vamos a ver, ¿puede afectar a la cultura de ese pueblo, al patrimonio de ese pueblo, quitarle el apellido del caudillo? Porque incluso algún alcalde socialista de Alberche del Caudillo estaba muy agradecido a la figura de Francisco Franco, porque en esos pueblos de colonización, que es uno más de ellos, Alberche del Caudillo, toda la Vega del Tajo, pues está en el lodo, eso lo hemos visto, o sea, y eso no lo hacen muchos políticos ahora. Repartía tierras, parcelas, un par de mulas, un par de bueyes, una casa y un sustento y un futuro para una gran cantidad de familias de esa colonización que creó Franco, ¿no? Y además todo viene vinculado con las presas, que vamos a hablar luego, porque esos pueblos, esas poblaciones de colonización, como es Azután, como es El Bercial, como son muchas localidades, incluso de la provincia de Toledo, nacieron a la ribera del Tajo. Tú conoces que, no muchos, una gran mayoría, no podemos decir todos, habitantes, no votantes incluso de la derecha, en Alberche del Caudillo, no son partidarios de retirar el apellido del caudillo. Lo dice una ley de memoria democrática, y hay controversia ahí, ¿no? Porque ellos dicen que están agradecidos a la figura de este señor que creó esos pueblos y que a familias más humildes, con pocos recursos, les dio un sustento. Yo no conozco las sensibilidades de los vecinos de Alberche o de Alberche del Caudillo, y en ese jardín, permítame que no me Pues meta. yo me meto en el jardín porque si abríamos el teléfono o hiciéramos una encuesta, nos sorprenderíamos. Es esa intención perseverante y perenne de intentar borrar de la historia a quien a juicios de ojos presentes no nos conviene. No es una cosa nueva. A Nerón se le borró de la historia del Imperio Romano porque le consideraron que era un emperador que quemó Roma. Bueno, y los hermanos García Noblejas y Arturo Soria, todo eso. Que a mí de la Plaza Mayor de Salamanca, digo, por no herir las sensibilidades de alguien que nos pueda ver de manera directa, borren de esa Plaza Mayor de todos los medallones que representan a todos los que alguna vez tuvieron ejercicio de gobierno sobre España, con sus luces y con sus sombras, la figura de Franco, pues me parece que de cara a las generaciones futuras es un gran error, porque las generaciones tienen que saber que durante 75 años en España el jefe de Estado era un señor que se llamaba Francisco Franco, y juzgar cuál fue su legado o su gobierno, y censurarlo y denunciarlo y no repetirlo. Pero eliminar de la historia a personajes que han tenido una representación en ella me parece un insulto a la memoria y un insulto también a la historia. Pero también es verdad, Semprún, que hay mucho represaliado, que hay mucha gente que se tuvo que ir de este país. También es verdad, y no, es que hay que equilibrar, Bermejo, siempre hay que equilibrar. Vamos a empezar, si empezamos a ver cómo se inicia todo, se inicia por la reclamación del derecho de muchas familias a encontrar a sus familiares desaparecidos, a sacarlos de fosas comunes, a enterrarlos dignamente. Y esto que tiene toda la lógica del mundo, va removiendo tierra y va removiendo heridas y va removiendo cosas. Y politizando. Pero no olvides que la Unión Europea ha proscrito la ideología nazi y cualquier referencia al nazismo, a Alemania, Italia, Stalin. ¿Y por qué? Pues porque también la historia es un instrumento de formación de la cultura y de los valores. Y una esvástica no puede estar presente. Pero ¿qué borrarías de los libros de historia? Déjame terminar. Alberche del Caudillo, yo personalmente lo llamaría Alberche de un caudillo. Se acabó el problema, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente sabe a qué se refiere Talavera de la Reina? Claro. ¿A qué reina se refiere Talavera de la Reina? Nadie. O Aldea del Rey. Tienes que ir a los pues es Aldea del Rey, pero se refiere a Alfonso X o se refiere a Ciudad Real. ¿Por qué Ciudad Real? ¿A quién se refiere? Entonces, un nombre de un pueblo, yo puedo entender la discusión. Digo, mire usted, yo en mi pueblo se llama Alberti, y caudillo, pues no deja de ser un cargo.
Otros decimos, no somos tontos, sabemos, caudillo en España, sabemos a lo que se refiere. Yo creo... Pero las raíces se remueven de esa gente que vive ahí. Claro, pero se remueven. Yo es que soy crítico en el sentido de que, por ejemplo, lo que hemos hablado ahora, toda esta memoria histórica lo que está haciendo es una revitalización de la figura de José Antonio. No nos llamemos a engaño. Hay mucha gente joven que está empezando a dejarse hipnotizar por ese lenguaje José Antoniano, que era precioso, pero que en muchas cosas era absolutamente vacío, porque era muy populista. Es decir, en la vida y en la política, el camino más corto entre dos mundos es el que pasa por las estrellas. Y la gente joven y se empieza a matar y dice, ¿tú y qué ha dicho? Qué tontería ha dicho, ¿no? Es muy poética, muy bien, él tenía sus análisis, pero si tú, yo lo he comparado muchas veces con el lenguaje que llegó a usar en un momento dado Pablo Iglesias. Con esa hay que triunfar, hay que conquistar los cielos, hay que jugaba el Estado sindicalista. Vale, claro, señores, vamos a quedarnos en lo cercano, volvemos otra vez a la política, Carlos. Venga. Ya nos contarás, como si pasa algo ahí en Alcázar, como primer... Llámanos. No, es que son documentos. A mí me ha enseñado aquí cómo son esas cristas y cómo son esos nichos, ¿no? No hay columbarios, ¿no? Pero una pregunta, muy sencillo. ¿Puede haber un cementerio en pleno casco urbano de una ciudad? Pregunto, ¿tú qué entiendes? Bueno, yo he estado en Praga, ¿eh? Voy a preferir no contestarte porque desde en Londres. Javier, en Praga, vete a la ciudad vieja de Praga. Pregunto sin doble intención. Lo más visitado es el cementerio judío de la ciudad vieja de Praga, que está en el centro de la ciudad. En la catedral tienes otro, ¿no? Claro. Hay mucha gente en la catedral. En la Almudena hay gente enterrada, en la catedral hay gente enterrada. El presidente del Partido Popular no está enterrado, y lo decimos con cariño, que quería ligar. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, volvemos, porque vamos a hablar de actos importantes que ha tenido el PSOE, el Partido Popular y los demás partidos, que pasan todos por la presentación de candidaturas. Y el candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades, Paco Núñez, presentó el pasado sábado en Toledo su programa de gobierno para la región, que consta de 2.244 propuestas elaboradas, como ha dicho, en colaboración con la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Se han reunido en las Cortes con todos los colectivos, con sindicatos, con artesanos, periodistas, empresarios, pues toda, como decimos, la sociedad civil. Núñez, que fue presentado por el presidente andaluz Moreno Bonilla, reunió a un gran número de representantes de esos diversos colectivos que abarrotaron el hotel toledano, y entre las medidas destacan la recuperación del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, la carrera profesional de los sanitarios, una reforma fiscal ambiciosa, la derogación de la ley de agricultura familiar y la simplificación de las trabas económicas para generar empleo y riqueza. El candidato popular solicitaba la confianza de los ciudadanos para ejecutar un proyecto que tiene como objetivo un cambio real, tranquilo y sensato en Castilla-La Mancha, y que combina tradición y vanguardia. El candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presentado este sábado en Toledo un programa de gobierno con 2.244 propuestas para lograr convertirse en el próximo presidente de Castilla-La Mancha tras las elecciones del 28 de mayo. 2.244 propuestas, que son tan mías como suyas. Y son tan mías como suyas, porque todas y cada una de las 2.244 propuestas que recoge este programa de gobierno para el cambio en Castilla-La Mancha han nacido del diálogo con todos ustedes, han nacido de las reuniones con la sociedad civil de Castilla-La Mancha y han nacido de un grupo de profesionales que, dentro de la estructura del Partido Popular, con amplia profesionalidad y con amplia vocación de servicio público, han confeccionado para que podamos desarrollar un programa de cambio y un programa de gobierno. Defender el campo y la industria agroalimentaria como santo y seña de la economía castellano-manchega, mejorar las vías de comunicación para vertebrar la región o defender las tradiciones, los toros y el deporte son algunas de las propuestas que se pueden leer en dicho documento. Durante el acto, Núñez ha estado acompañado por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha definido al candidato de los populares en la región como hombre valiente que traerá aire fresco a la política castellano-manchega. Paco transmite ilusión, transmite algo que es fundamental en la vida pública, que es la confianza. Sin confianza no se puede avanzar.
Solamente cuando creen en uno, cuando las empresas ven que hay un gobierno estable, cuando hay un gobierno serio, es cuando las cosas empiezan a mejorar y empiezan a evolucionar y a avanzar. Es un hombre valiente, porque lo ha demostrado, ha tomado decisiones difíciles muchas veces y con un gran corazón que va a traer aire fresco a una política ya que está un tanto viciada. Moreno se ha mostrado convencido de la victoria tanto de Núñez en la región como de Carlos Velázquez en la ciudad de Toledo y ha asegurado que los proyectos de ambos vendrán a cambiar las cosas. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Toledo por el PP, Carlos Velázquez, actuó como anfitrión en el acto y tras agradecer la presencia del presidente de Andalucía en él, lo puso como ejemplo de que es posible hacer mejor las cosas. De que es posible desterrar 40 años de políticas fracasadas, de que es posible con trabajo, con ilusión, con esfuerzo y de la mano de la sociedad andaluza, como tú has hecho, sacar a tu región de la cola de todos los indicadores de bienestar, de todos los indicadores económicos. Lo has hecho, es posible. Y Paco aquí lo va a hacer también de la mano de toda la sociedad castellano-manchega. Un cambio, recalcó Velázquez, que también quiere para la ciudad de Toledo, tras más de una década bajo el mandato de gobiernos socialistas, que según el candidato, solo han traído parálisis y abandono. Creo que vamos a ser capaces de conseguir ese cambio tan importante que necesita nuestra ciudad para poner en marcha ese proyecto de ciudad que gobierne con planificación y que cada decisión que se tome no sea una decisión aislada, sino que forme parte de algo mucho más grande para generar una ciudad que proporciona bienestar a sus ciudadanos y que trabaja para mejorar el presente y garantizar el futuro. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Toledo, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta y el candidato, bueno, el actual presidente de Andalucía, que hacía de presentador en ese abarrotado Hotel de Toledo, donde se dieron cita pues casi toda la sociedad civil, que además Paco Núñez fue invitando uno por uno, ¿no? Que estaban todos los colectivos ahí representados, ¿no? Y que hablaba de esas 2.244 propuestas que él ha ido recogiendo, pero bueno, que yo he simplificado en eso. ¿Qué te pareció esa presentación? Yo sé que hay mucha gente que se toma con ironía lo de las 2.200 propuestas del Partido Popular o de Paco Núñez, pero el tema es muy sencillo, o sea, esto es durante 3 años y medio, durante 3 años, te has estado reuniendo con un montón de colectivos y entonces tú vas a la asociación de ceramistas y te dicen me gustaría esto, esto y esto, vas a la del textil y te dice esto, esto y esto, y vas a la de la forja y te dice esto y esto. Todas esas 25 propuestas que te han ido haciendo cada una de las asociaciones, las apuntas, las pones y luego eso se resume en una, apoyo a la artesanía. Sí. Tú me preguntas, pero ¿y por qué no se puede poner apoyo a la artesanía? Y te voy a contestar con algo que estás mega cercano. Que se puede poner apoyo a la artesanía perfectamente. Por eso, pero que algo muy cercano, y tú lo sabes. O sea, cuando tú vas, y permíteme que lo hile porque es solamente un segundo, a un debate de presupuestos y tú te llegan y te dice, ¿me puede usted explicar el punto 7 del párrafo 4 de no sé qué tal? Y dices tú, lo miras y dices, ¿de verdad me estás preguntando en una comisión de presupuestos una partida de 80 euros? Pues aquí es lo mismo, tú tienes que recoger todas las medidas y luego resumirlas, que es lo que ha ocurrido. 2.200 medidas, las resumes en 240. Yo estaría de acuerdo contigo si el programa se titulara "Y dos huevos duros". Porque claro, si tú todo lo que te piden lo recoges a título de inventario, es evidentemente la táctica de contentar a todo el mundo, decirle a todo el mundo que sí, no tener ni siquiera la destreza de decir lo que tú me pides es posible o no es posible, o esto es incompatible, o con qué presupuestos vamos a decir que sí. Mira, fíjate, a todo. Y luego hay algo que me preocupa de lo que ha dicho Olmedo, es decir, de verdad retomar el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid. Eso ha dicho, ¿sí? Y luego decir que si hablamos de Cospedal. Pero vamos a ver, mira, el convenio sanitario era el mayor atraco, precisamente por eso, era el mayor atraco a los presupuestos de la Comunidad de Madrid en favor del proyecto de hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid, que primero construyeron todos los que pidieron para que construyeran los que tenían que construir, y cuando se dieron cuenta de que habían construido de más, entonces hubo que tirar de la Comunidad de Madrid. Te recuerdo que hay intereses de la familia de Cospedal en el ámbito sanitario. Pues mira, Javier, y es más, y ese señor que hablaba allí, Carlos Velázquez,
cuando tuvo que elegir, siendo vecino de Seseña, dijo que del convenio con la Comunidad de Madrid nada, que él a Toledo. Bermejo, venga, que nos vamos a Bulli. En el tema sanitario, permíteme que te hable en primera persona. Al margen de los intereses económicos, de lo que tú me quieras contar, que como no lo conozco, y creo que nadie, porque no ha habido ninguna prueba que se haya podido llevar a un juzgado para encausar a Cospedal o a su familia, no? entiendo aquí los datos de lo que nos costaba. Tú que sabes mucho del bulea, entiendo que debe ser un bulo más para desprestigiar una figura del Partido Popular, pero al margen de eso se te voy a decir una cosa, y en primera persona. Mi madre tuvo un cáncer con el gobierno de Barreda y había un convenio con la Comunidad de Madrid a la que mi madre al día siguiente estaba dándose su quimioterapia, su radioterapia, su vasectomía y su reconstrucción mamaria. Ahora mi padre tiene una hernia y tiene un periodo de operación de espera de entre 1 y 5 años, que probablemente, o sea, eso es completamente inasumible. Si a mí el problema de mi madre me lo solucionan médicamente en Madrid, en un hospital estupendo, con una atención exquisita, pagado con mis impuestos, bienvenido sea el convenio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con Madrid. Lo que quiero es soluciones para mis pacientes. Como sean, me da igual, prefiero que se los gasten mis impuestos en convenios con hospitales privados para atender de una mejor manera y más eficiente a nuestros pacientes que en cualquier otra cosa. Para mí la sanidad es lo primero. Prefiero eso a una lista de espera de 5 años para operarte una hernia. Luego dentro de 10 minutos no me digas que en Talavera han eliminado puestos, que no se cumplen los puestos, que no se crea empleo y que no se desarrolla la región. Porque si la solución, en contra de la otra. Si vuestra solución es que la sanidad, una cosa es donde la sanidad no llega, el Estado llega. Y hay convenios y hay y tal. No, de hecho Talavera está atendiendo a de San Pedro y tal. Es la sanidad, y otra cosa, la sanidad es el Estado. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tu solución a los problemas de carencias sanitarias sea: yo le resuelvo el problema a la Comunidad de Madrid. Es más, déjame terminar, desmonto el centro de especialidades de Torrijos, desmonto el centro de especialidades de Tarancón, cierro todos esos sistemas de atención y traslado las cartillas a Madrid. Pero es más, ¿es lo que crees que va a hacer el Partido Popular? No, el Partido Popular eso lo hizo Cospedal. Pero es que Franco también hizo otra. Déjame terminar. Franco dice, no dice voy a hacer, dice recuperar el convenio. No dice voy a hacer un convenio nuevo, recuperar. Pero vamos a ver, si la Junta de Castilla-La Mancha también tiene convenios con hospitales privados de ciudades. Pero vamos a ver. En Toledo. Pero lo que tú no está firmas, derivando a hospitales privados en Toledo. Que lo que tú no firmas, es que yo te pago como Comunidad de Castilla-La Mancha la atención potencial de una población alrededor de la provincia de Madrid, te la pago. Déjame terminar. Esas personas por las que te pago no tienen el mismo tratamiento a la hora de llegar en el hospital en Madrid, y encima, si te los derivo a Castilla-La Mancha o van a Castilla-La Mancha, no te devuelvo el dinero. Javier, es económicamente la cosa más burda y absurda que se pudo firmar. Y encima desmantelando los centros de especialidades y cerrando las urgencias y cerrando centros. Es muy loable por tu parte intentar hacer esa defensa. No es la realidad. Antes numantina. Es más, no es cierta. Que numantina. Mira, ¿Cómo que no es cierto? Los índices de satisfacción del paciente de los hospitales públicos gestionados de manera privada por entidades como Sanitas, Quirón, etcétera, son infinitamente mayores que los de la sanidad pública gestionada de manera pública por las comunidades autónomas, porque no llegan. Por lo tanto, si tú me estás diciendo que el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid lo que provoca es menos índices de tiempo de espera en los pacientes que requieren esa hospitalización, y que el índice de satisfacción médica de los pacientes es mayor, no veo dónde está Carlos Muñoz, por favor, escucharle. Yo, de verdad, y lo he vivido muy en tan primera persona que era la mía. O sea, si aquí, Javier, hay determinadas especialidades y determinadas situaciones en las que si aquí tienen que hacerte una operación y la lista de espera es lo suficientemente larga como para que tú no tengas que tu cuerpo no sea capaz de soportar 1 año de espera, 2 años de espera... No te vas a morir. Evidentemente te trasladan... El Estado el Estado autonómico tiene que ayudar a eso. A mí en primera persona me dijeron, tal clínica, y voy a tal clínica... Te estoy hablando de la seguridad social. Sí. Y me dijeron, a tal sitio privado. Y una vez que estás en tal sitio privado, te dicen, ¿y dónde quieres? ¿Esta o esta? Claro. Y a mí me dieron elegir entre 3. 2 estaban en Madrid, 1 estaba en Toledo.
porque yo no hubiera soportado 2 años de espera. Pero si eso ya hubo una ley de Barreda, de garantía, de que si aquí no te atendían te llevaban a la privada. Pero eso no quiere decir que desmontes. Y lo hace bien. Pero que eso no quiere decir, pero por eso la diferencia está. No ha dicho que ha dicho que va a recuperar el plan de la Comunidad de Madrid. Entonces, ese plan se basa en desmontar los centros de especialidad. No lo va a desmontar. Lo que va a hacer es intentar solucionar un problema muy grave que existe en Castilla-La Mancha y que no es un bulo, que son las listas de espera. Sí, claro, porque en Madrid no hay listas de espera. También, pero pues oye, claro, entonces el problema es nacional. Bueno, pero algún convenio es un pero que el convenio, vamos a ver, es que una cosa es que a ti te atiendan, una cosa es cuando se te da la razón, que estamos hablando de que está bien, o sea, quiero decir, está mal cerrar hospitales, está mal cerrar centros especiales, hospitales, y lo que no me recuperes el plan de más médicos, vale. Se ha cerrado en Castilla-La Mancha. No, pero que lo que te quiero decir es que como que querían privatizar el de Almansa. Querían, pero no claro, porque para eso ganó. Perdóname. Para eso, pero gracias a Dios, privatizar no es lo mismo que cerrar. La mayoría de los hospitales con mejores índices de satisfacción de los pacientes son los públicos con gestión privada. Vale, señores, vamos a hacer. Voy a intentar hacer con la ayuda de nuestros 3 contertulios, porque conocen además la provincia de Toledo muy bien. Después de la publicidad, porque me está diciendo aquí nuestro realizador Ricardo Barrera que nos vayamos ya a la puli, al último bloque, que como digo, conocen de primera mano lo que se cuece, lo que se hornea ahora mismo en la política provincial, pues queremos que ellos analicen las posibilidades del PP y del PSOE tras la presentación, pues hace unos días, de sus candidaturas para las elecciones municipales en Toledo y en Talavera de la Reina, en las 2 grandes urbes, en las 2 grandes ciudades de la provincia. Así que enseguida con Bermejo, con Muñoz y con Semprún. Y evidentemente, ¿cómo no va a aparecer la sanidad, como ha aparecido ahora mismo aquí en el Braserillo? Siempre es un debate, la sanidad. Y es bueno escuchar también diversos puntos de vista. Enseguida aquí en el Braserillo. Estamos al filo de la medianoche en este martes 25 de abril, cuando el calor ya ha aparecido, y quiero hablar un poquito de la sequía. Sí, vamos a ser otro medio de comunicación que va a hablar de la sequía. Y bueno, yo espero respuestas de por qué se está hablando antes de la sequía. Pero lo que no esperan los partidos que se presentan a las próximas elecciones municipales es sequía de votos. Municipales en Toledo y Talavera, ya se lo avanzaba. En las 2 grandes urbes, en las 2 grandes ciudades de la provincia de Toledo, donde tenemos además más seguimiento en esta su pantalla, en esta cadena, gesto que les agradecemos. Milagros Tolón y Carlos Velázquez, Tita García Élez y José Julián Gregorio. Como pueden comprobar, tenemos en estos carteles electorales, que pronto van a ver en las calles, en las vallas, a 2 mujeres que revalidarían su mandato. Las 2 socialistas, las 2 seguras de su victoria. Y en el otro lado, 2 aspirantes que vienen de un recorrido político extenso. Carlos Velázquez, el candidato del PP a la alcaldía de Toledo, ya lo ha sido en la provincia, fue alcalde de Seseña, también fue diputado regional, y el senador José Julián Gregorio, pues es senador por el Partido Popular y aspirante en Talavera. Tuvo también una experiencia municipal corta, pero más larga en el ámbito de delegado del gobierno en la región, cuando gobernó el Partido Popular, cuando gobernó Cospedal, lo digo también. No, Mariano. Perdona, sí, no, cuando gobernó... Él era delegado del gobierno. Efectivamente, y no gobernaba Cospedal. Pero entró en el gobierno de no, a él lo nombró. Sí, fue la época... Vale. Fue efectivamente, ya no estaba... Tolón la presidenta. y García Élez, Velázquez y Gregorio. Son las caras, los cabezas de cartel a unas elecciones municipales. Hay más, a los que también no se mosquen, se lo dedicaremos también a otros partidos, pero hoy queremos hablar de los 2 partidos mayoritarios municipales en la ciudad de Toledo, donde ya se han configurado también las candidaturas. Algunas de ellas son estas. Presentación hoy de candidaturas de los partidos que optarán a las próximas elecciones de mayo. Nuevas caras y otras que repiten en las listas que han confeccionado los diferentes equipos. Desde Ciudadanos presentan nombres, dicen, representativos del sector del urbanismo, cultura o participación vecinal. Tenemos ganas de que haya un giro de 180 grados, de que haya un cambio en la ciudad y de decirle a la gente, de transmitirle este mensaje ilusionante de que Toledo puede mejorar y podemos estar en los primeros puestos, en los puestos de salida. Desde el Partido Popular, su candidato se ha mostrado hoy ilusionado con las listas presentadas. Para tener gobiernos responsables, gobiernos serios, como lo que representa la candidatura que acabo de presentar,
de personas que hagan aquello que tienen que hacer, que hagan lo que deben hacer, que es cumplir con las promesas, cumplir con los compromisos y huir de los comportamientos de promesas incumplidas, de abandono de la ciudad de Toledo y de anunciar cosas que sabes que no puedes cumplir. Tolón hacía lo propio, destacando que la lista está configurada con cabeza, alma y corazón. Una lista, añade Tolón, cremallera, paritaria, con personas independientes. Que la ciudad de Toledo tenga la mejor representación, la lista que más se parece a la ciudad. Personas independientes, con experiencia de diferentes ámbitos, de todos los barrios y los distritos, forman parte de esta candidatura que, como digo, vamos a presentar como tercera legislatura para que los toledanos y las toledanas elijan a los que quieren representarles en los próximos años. Será el próximo 25 de abril cuando la alcaldesa de Toledo y candidata va a presentar la candidatura de manera oficial para que la ciudadanía conozca mejor a todas las personas que la acompañan. Bueno, ahí están 3 candidaturas, evidentemente analizaremos más. Os pido una primera reflexión general. ¿Cambio o continuidad femenina en las 2 grandes ciudades de la provincia de Toledo? Semprún. Yo creo que pinta continuidad, ¿no? Continuidad, según tú. Yo creo. ¿Y Muñoz? Si nos tenemos que remitir solamente a quién va a ganar las elecciones, yo diría que tanto Tolón como Tita García L van a ganar las elecciones. Lo que no tendría tan claro es si la suma va a dar para que ellas puedan gobernar. Claro. Pero que van a ganar no tengo la menor duda, pero es que es lo que he dicho antes, es que todo va a ser al final es que un puñadete de votos, entonces un concejal arriba abajo puede bailar por cualquier lado. Hay un puñadete, Carlos, de partidos. Es que aparte del Partido Popular y el PSOE están Ciudadanos en Toledo, Ciudadanos en Talavera no, está Aquí Ahora en Talavera, está Nosotros Talavera, está Unidas Podemos en Talavera y está Vox. Y Primero Toledo aquí. Y luego aquí está en Toledo, Primero Toledo, está Unidas Podemos, o Izquierda Unida como se llame esa confluencia, porque la verdad, Unidas Podemos por Toledo, está esa izquierda, algún partido más y Vox evidentemente, y luego, y además son precisamente Inés Cañizares en Vox, diputada regional, el ex de Ciudadanos por Toledo, lo voy a anunciar, hay un tertuliano nuestro que también ha fichado por Vox, nuestro queridísimo, al que le mandamos un saludo, Florentino Delgado. Evidentemente pues la ética del programa hace que no esté aquí ocupando un puesto de tertuliano y que venga en el futuro, y eso esperamos que venga, que le trataremos como siempre pues por la candidatura de Vox, porque además está encabezando esos puestos. Así que un saludo a Florentino, que nos está viendo, y le mandamos un abrazo, que ha dado ese paso, yo decía el otro día, entre comillas, ¿no?, de cachondeo, al lado oscuro de la política. Deseamos suerte a todo el mundo. Bueno, Carlos, y tu reflexión rápida sobre las 2 ciudades, los 4 candidatos. El escenario, el teatro en el que se mueven estas 2 ciudades no pasa por la victoria, como bien apuntaba antes Carlos, sino por la coalición de gobierno. Entonces, vamos a comprar el argumento o la estadística de que en ambas ciudades, tanto Milagros, Tolón como Agustina García, ganan las elecciones, y vamos también a tener en cuenta la posibilidad de que en ninguna de las 2 gobiernen. No tengo todos los datos en Toledo, pero sí en mi ciudad, en Talavera de la Reina, en la que podría darse la circunstancia de que los votos del Partido Popular más los de Vox le diesen la gobernanza de la ciudad de la cerámica a esta coalición de gobierno. En cualquier caso, el protagonismo, si esta situación se pudiese dar, pasa por la figura de Vox, por lo que Vox quiera negociar y quiera ofrecer para ese pacto de gobierno. Yo comprendo que defiendas que sea lo que Vox quieras, pero son muchos partidos, Semprún, son muchos partidos. Pero la mayoría de hay mucho votante de Vox y mucho votante de Podemos. Pero el voto que se está fraccionando, desde mi punto de vista, es el de centro-derecha. Yo no creo que Julio Comendador en Toledo, que Ciudadanos, no, le quiten votos a Tolón. Creo que le quitan votos al PP, le quitan votos a Vox, le quitan votos a Primero Toledo, es decir, se quitan votos entre ellos. Fragmentación va a haber, fragmentación va a haber. Él va a representar mucho también a un voto cultural, a un voto de una
clase que, fíjate, yo sí veo, en otro sitio no lo sé, pero precisamente Comendador en Toledo yo sí creo que puede quitarle votos al PSOE. Quitar votos al PSOE. ¿Y traspaso de votos creéis que va a haber? Traspaso de votos del PP al PSOE, del PSOE al PP, del PSOE, si hablamos de las autonómicas, de Podemos a Vox. De PP a Vox o de Vox de nuevo al PP. ¿Creéis que va a haber traspaso? Sí, sin lugar a duda. Mira, si me permites... Sí. La gente vota ya... hay momentos en que los partidos y sus líderes son cohetes que aupan sus líderes nacionales a los candidatos regionales y municipales, y momentos en los que son ancla. Y en este momento la marca PSOE ofrece o da un desgaste a sus candidatos regionales y locales. Por lo tanto, hay gente que, sin ser de centro ni de derechas, van a cambiar de partido por no votar al PSOE que representa a Pedro Hablemos Sánchez. de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, actual alcaldesa, que ha presentado su candidatura para las elecciones municipales del 28 de mayo, destacando que se trata del equipo que más se parece a Toledo. Bueno, como no ha habido acto todavía de presentación como el de Paco Núñez de Emiliano García Paje, pues vamos a ver por un invitado de excepción, que es el presidente del gobierno, lo que fue esa presentación de esa candidatura formada por 29 personas, hombres y mujeres con experiencia según Tolón y de todos los barrios y distritos de la ciudad. Según la candidata y actual alcaldesa de Toledo, su candidatura es paritaria y cuenta con independientes y gente nueva, con el objetivo de seguir creciendo y modernizando la ciudad. El pasado viernes la alcaldesa de Toledo y candidata socialista estuvo arropada por el presidente de la Diputación de Toledo, al que van a escuchar y ver, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en uno de los primeros actos de campaña. El Cigarral del Ángel, cuartel general del PSOE en las noches electorales. Este es el sitio donde hemos celebrado las últimas victorias electorales y este es el sitio donde volveremos el 28 de mayo, compañeras y compañeros. Ha sido el escenario hoy de un acto de partido en el que han intervenido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la alcaldesa de Toledo y candidata a la reelección, Milagros Tolón, y el presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas en la provincia, Álvaro Gutiérrez. Gutiérrez fue el encargado de abrir el turno de palabra ante cientos de militantes y simpatizantes, entre los que ha sentido el orgullo e ilusión por lo hecho hasta el momento. Aquí en este patio, en esta terraza, se ve, se nota la ilusión del Partido Socialista para las próximas elecciones del 28 de mayo. La ilusión, el orgullo por lo hecho y la ilusión por lo que queda por hacer. Por ese objetivo claro de trabajar por la gente, por los que más nos necesitan, por los más vulnerables, por la economía, por el trabajo, por el empleo, en definitiva por la sanidad, por la educación, por los servicios sociales. Ese es el trabajo, esos son los principios, esos son los valores, esos son los objetivos del Partido Socialista, compañeras y compañeros. Tras la intervención de Álvaro Gutiérrez, llegó el turno de la anfitriona del acto, Milagros Tolón. Milagros, todo tuyo. La actual alcaldesa de la capital arrancó su discurso luciendo orgullo por recibir en su ciudad al presidente del Gobierno de España. Gobierno de España que ha estado con todos los ayuntamientos sin importarles el color político, porque lo más importante era sacar adelante las ciudades y los pueblos. Tras hablar de la gestión realizada en los últimos años, no solo nacional, sino también a nivel autonómico, provincial y municipal, Tolón quiso tener palabras para el río Tajo, dando las gracias encarecidamente a Pedro Sánchez. Y yo sé que yo soy persona non grata en Murcia, pero tu gobierno ha sido valiente, porque ha apostado por algo tan importante como la recuperación de nuestro río Tajo. Gracias por ese plan hidrológico. Es un primer paso importante y fundamental para cambiar la tendencia histórica y empezar por fin a recuperar nuestro río con agua limpia y de calidad donde se bañaron nuestros padres y nuestros abuelos. Por su parte, Pedro Sánchez ha querido vaticinar victoria socialista en la ciudad, con Milagros Tolón, a nivel provincial, con Álvaro Gutiérrez como máximo referente en su condición de presidente de Diputación y con el líder autonómico manteniendo el Palacio de Fuensalida. Yo estoy convencido de que el próximo 28 de mayo la gente con su voto va a defender lo que piensa la mayoría y por eso, Milagros, vas a ser la próxima alcaldesa, de nuevo, de Toledo, Emiliano, de Castilla-La Mancha y vamos a tener una mayoría también aquí en la provincia de Toledo. Álvaro, ¡a por ello! A por ello, ahí a la ribera del Tajo, a la verita del Tajo, Pedro Sánchez, animando también a la candidata del Partido Socialista
Milagros Tolón y a Emiliano García Paje, pues decía, van a ser los próximos tanto presidente como alcaldesa respectivamente. Nos alegra mucho que nos escriba gente al WhatsApp y además queremos abrirle más por diciendo que también le alegra a algunos espectadores que seamos la televisión de referencia en la provincia de Toledo y que ninguna televisión, leo textualmente, da tanta información sobre lo que interesa ahora, lo que nos interesa y estamos contando en la campaña electoral. Así que eso lo agradecemos y es verdad que creo que no hay ninguna televisión como Tele Toledo y como este programa que dé tanta información tan cercana. Bueno, el acto de Toledo, con Pedro Sánchez animando y Tolón muy con los dos, con el signo de la victoria muy certera, pero sobre todo muy convencida, Semprún. Bueno, yo no veré ningún acto de ningún partido en el que el líder, el candidato, muestren duda alguna sobre la victoria. Es decir, ahora te vas ahora mismo a un acto de Ciudadanos y te hablan convencidos de que van a sacar... Es que entra dentro del guión, claro. Es así, quiero decir, no hay... Independientemente de eso, yo creo que en el Partido Socialista de Toledo hay moral de victoria y en el Partido Socialista de Talavera hay moral de victoria. Ahora habrá Bermejo de Talavera, pero Muñoz... Todos estos actos siempre son lo mismo. Y la importancia del candidato, sí, pero yo es que sabéis que soy un enamorado del marketing y creo que el 90% de este tipo de actos, el verdadero protagonista es el que lo diseña. ¿Por qué? Pues porque todo está meridianamente cuidado, que no se vea que hay una calva de público aquí, que planos cortos para que parezca que está lleno, que el momento justo en el que hace así con el brazo. ¿Fue menos gente a este acto que al de, te pregunto, que al de Paco Núñez? Sí, por supuesto. De Paco Núñez eran alrededor de 1000 y pico personas. Aquí no sé la gente que pueda haber, pero alrededor de 250 personas. O sea, quiero decir, si tú eso lo sacas, en un plano largo y se ve que hay 4 personas, pues desmotiva, o sea... todo muy cuidado. Y hablando de Carlos Velázquez, el candidato del Partido Popular, al que, por supuesto, aquí también escucharán ustedes sus declaraciones en los actos a la alcaldía de Toledo en las próximas elecciones municipales, pues presentó a los miembros de su candidatura y destacó que su equipo está formado por personas preparadas y dispuestas a mejorar la ciudad de Toledo, que representan a miles de toledanos que quieren un cambio en la ciudad. Según el presidente provincial del PP, según Velázquez, el partido está preparado para alcanzar el reto que se ha marcado, que es un cambio en Toledo para mejorar la ciudad. Y en Talavera, pues vámonos a Talavera, tenemos a los candidatos también ya en la casilla de salida, igualmente en la ciudad de la cerámica también se han presentado las listas de las diferentes candidaturas y vamos a conocerlas aquí, en este reportaje. Los candidatos a la alcaldía de Talavera de la Reina se preparan para una intensa campaña en la ciudad de la cerámica. Conocemos hoy algunas de sus principales propuestas de cara a pedir el voto a sus vecinos el próximo 28M, en unas elecciones municipales con 5 cabezas de cartel donde destacan la ausencia de Ciudadanos, el bloque conseguido a la izquierda de la izquierda o la aparición de una candidatura por la España vaciada. Es que se tiene que modificar el artículo 29 del Estatuto de Autonomía, es decir, se tiene que crear un área supramunicipal de carácter territorial. Hablando en román paladino, lo que queremos es que se reconozca a Talavera formalmente como capital de provincia y que tenga absolutamente todas las competencias que puede tener cualquier delegación provincial. ¿Quién está apostando, como hemos hecho nosotros, la apuesta por una marca de calidad comarcal que haga que los poderes municipales y los poderes comarcales intervengan para garantizar precios más justos a los productores de nuestra zona y además precios más accesibles a las familias consumidoras? Somos nosotros y nosotras quienes estamos en esa línea. Bueno, pues las perspectivas son bastante buenas y lo estamos viendo cada día paseando por la ciudad de Talavera. Son muchos los ciudadanos que nos han ido conociendo, que han visto nuestro trabajo durante 4 años, cómo hemos liderado la oposición, cómo hemos ido planteando propuestas en todos los plenos. Somos el grupo municipal que más mociones hemos llevado, hemos superado las 80 mociones y todo eso la ciudad lo ha ido viendo. Mi objetivo es muy sencillo. Nosotros, con el equipo que estamos perfilando, queremos conseguir de Talavera una ciudad de primera y para eso el Partido Popular y en mi caso tenemos que gobernar. Y yo he venido aquí a hacer de Talavera una ciudad de primera en la que todos los vecinos, todos los ciudadanos se sientan de primera, porque esos son la savia de Talavera de la Reina. Se presenta con mucha ilusión, posiblemente con ilusión renovada de hace 4 años y buscando el objetivo fundamental de cuando me presenté
Al final salgo con la intención de ser reelegida y sobre todo volver a ganar unas elecciones en la ciudad de Talavera de la Reina, con el objetivo claro de no volver a ser una ciudad triste, sin esperanza y con los brazos caídos. Los candidatos han ofrecido su particular punto de vista sobre los posibles pactos electorales. Vamos a apoyar siempre políticas de izquierda, más que partidos que sean nominalmente de izquierdas, pero luego apliquen políticas de derecha. Nosotros, sin adscripción ideológica, siendo un partido político, y si pensamos y el planteamiento es que lo que nos interesa es el bienestar de Talavera, nosotros estamos abiertos a pactar y a llegar a acuerdos con cualquier partido político que asuma la modificación del artículo 29 y que asuma que lo que queremos es el bienestar de la población. No estamos en conversaciones de nada, ni vamos a tener conversaciones de nada. Nosotros estamos trabajando por Talavera. Creemos que las mejor encuesta son el día de las elecciones y los ciudadanos decidirán dónde tenemos que estar. Yo voy buscando una mayoría suficiente. Creo que voy a tener una mayoría suficiente. Tengo un objetivo claro y el objetivo claro no es solo mantener los 14 concejales que tengo, sino evidentemente incrementarlo. Con un sentido claro y además con una responsabilidad absoluta de que no podemos perder ni un solo momento en, pues como digo, entretenimientos en el camino. Talavera, por lo tanto, tendrá que elegir 25 representantes que tendrán que decantar el gobierno de la ciudad pasadas las elecciones, con la vista puesta en poder constituir el nuevo organigrama del ayuntamiento el próximo 17 de junio. Talavera, mi Talavera, a la que siempre deseamos lo mejor. Bueno, Carlos, tú que vives allí, hemos visto la presentación de candidaturas, esas son las caras de los partidos ahí representados, también hay más formaciones, pero son las más destacadas. ¿Qué resumen hacemos? Nada, en 30 segundos, bueno, pues mira, de lo que puede ocurrir en Talavera. De menos a más, los que han comentado que tienen una ideología profundamente comunista y que quieren aplicar políticas de izquierda, pues ya hemos visto en los países o en las ciudades en las que eso ha sucedido lo que va a suceder, por lo tanto no es que vaticinemos, es que ya lo hemos vivido y ya sabemos lo que ocurriría. Luego tenemos el partido de Nosotros Talavera por la España vaciada, en la que ya nos han dicho que no tienen ideario político y no tienen ideología. Un tertuliano de este programa. Esto es una fábrica de candidatos. Esto es una fábrica de candidatos, totalmente. Han tocado todos. Nos ha comentado José María Montesinos que no tiene ideología política y que podrían pactar con cualquiera y que su único punto que tienen de referencia es la reformulación del artículo 29 para considerar a Talavera como una capital de provincia. Y luego yo creo que la batalla va a estar entre un PSOE con Agustina García Eles, que sigue siendo una candidata que cae bien a la gente, es una persona que no crea rechazos, pero que a la hora de la gestión política pues tiene más en el debe que en el hacer. Y un José Julián Gregorio, que viene de una dilatada experiencia política como concejal, como subdelegado del gobierno y como delegado del gobierno, y que puede ser ese el arma que esgrima para demostrar que puede ser un buen alcalde, y un David Muñoz en el que pues puede ser bisagra en esa situación. David Moreno, en el que tiene un argumentario muy sólido, muy válido y creo que puede ser muy fácilmente adaptable para un gobierno de centro-derecha en Talavera. Semprún tiene su quiniela. Nada, 5 segundos me están diciendo. Solo me estaba riendo porque está muy verde. ¿Está muy verde? ¿Tú crees que está muy verde? Tu quiniela es otra. 5 segundos. Mi quiniela, yo creo que Tita va a mantener el gobierno de Talavera. Oye, no hemos hablado de la sequía, chicos, con los Carlos y con Semprún, con el maestro. Y es que este señor, que maestro de todo y maestro de nada, por mayor y pelo blanco. Este señor tiene un programa en Onda Cero, tiene una sección en Onda Cero por las noches. Si ustedes tienen insomnio, escuchen a nuestro amigo José Luis Salas en Onda Cero, Bulea. Yo creo que este sí que es el que desmontaba bulos, ¿vale? Y entonces yo te quiero preguntar en el próximo programa si hay mucho bulo en esto de la sequía. Eso de los aviones que van volando, que dicen, unos dicen que provocan, que están provocando, que provocan tormenta. Otros dicen que no provocan, que van a lo contrario, que el gobierno nos está ahogando, que sí que llueve en Marruecos, pero que aquí no. A mí me dice un experto hace poquito tiempo que llover va a llover, es decir, que vamos a tener lluvia. Por ejemplo, lo de que se está diciendo de que se están destruyendo presas o se quieren destruir presas. Hay mucho y yo espero que hablemos porque lo tenemos preparado hoy aquí. Así que si te parece, no es un bulo, Ojo, lo que no es un bulo es que el calor está aquí y que el mapa lo pinta también muy de rojo, ¿no? No tanto, hombre, no lo pintes tan de rojo. Esto digo porque es que parece que estamos abrazaditos, ¿no? Semprún, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. A vosotros siempre un placer. Don Carlos.
Ya me contará usted lo de la caza. Muchas gracias. Y a ustedes, nada, hemos tenido oportunidad de contarles, de repasar un poquito, de nuevo analizar la actualidad de Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo. Hemos estado muy pendientes de la campaña electoral, experiencia enriquecedora, poder compartir con estos tres magníficos profesionales de la información con este programa, con nuestros espectadores, con ustedes. Y la semana que viene tendremos la oportunidad de seguir conociendo la actualidad y las propuestas de los representantes políticos, en lo que seguirá siendo la antesala de una nueva legislatura. En esta su televisión seguimos trabajando para ofrecerles la mejor información en nuestros distintos programas y también incluiremos en este braserillo las entrevistas de carácter electoral a partir ya de la próxima semana a los distintos candidatos de las provincias y de la región. Durante todo el mes de mayo van a haber un especial elecciones en esta su televisión de cercanía. En 7 días nos encontramos de nuevo. Hasta entonces, cuídense mucho e intenten ser felices.